en lugar de dientes humanos, comenzaron a salir colmillos que no son típicos de los humanos. Se produjo una transformación. Bárbara no entendía por qué se volvió así. Solía ser bastante bueno, pero ¿por qué de repente se convirtió en un monstruo? Había tantos cuellos diferentes en este mundo. Fuerte, vieja, joven, pero si tan solo Bárbara pudiera ponerles collares a estos cuellos y hacer que la obedecieran. Estaba muy interesada en lo que sucedería entonces y cómo sería. Bárbara era la joven y sexy fundadora de una empresa de joyería. Solo tenía 27 años y ya había logrado tanto éxito. Al pasar por un conocido establecimiento, unos jóvenes se abalanzaron sobre la chica para decirle que tenían un nuevo chico guapo. Bárbara se limitó a responder fríamente que lo sentía y pidió insistentemente pasar. Los jóvenes todavía confiaban en su belleza, les interesaba que la niña no pasara de largo, pero ahora no tenía tiempo para eso. Parece que esta chica era una invitada frecuente en un lugar llamado Chance, siempre recibida por la misma anfitriona número 1 llamada Brandon. Chance era un establecimiento de mujeres donde se podía tomar una copa y charlar con la anfitriona. Brandon estaba feliz de que la señora decidiera venir a verlo en un día laborable y le preguntó si estaba realmente ocupada con el trabajo en la empresa hoy. Bárbara solo vino porque necesitaba quejarse de que su cita a ciegas había vuelto a salir mal. Brandon incluso se levantó sorprendido. El chico estaba seguro de que todo estaba bien preparado para esta cita. El problema fue que la otra parte dijo que Bárbara lo estaba tratando como a un perro. El chico estaba furioso porque la chica no podía coquetear ni decir nada agradable. Creía que una mujer que no entendía claramente cuál era su lugar y tenía una cita a ciegas moriría sola. Luego de estas palabras, se dio media vuelta y se fue, sin permitir que Bárbara explicara de alguna manera su comportamiento. La niña estaba desesperada por no entender de qué lugar hablaba este hombre y por qué ya la habían abandonado más de una vez después de varios encuentros. Brandon no entendía por qué la señorita debería tener citas a ciegas. ¿Es realmente tan malo amar libremente? Bárbara no tuvo la oportunidad de enamorarse libremente y acudió a Chance para aprender a comunicarse con los hombres. Es que la anfitriona no estaba al tanto de la situación de su familia. Esta chica necesitaba encontrar una persona similar a ella para poder trabajar con tranquilidad. Brandon le entregó una copa de vino y le preguntó si encontraría a esa persona y estaría sinceramente feliz. A Bárbara no le importaba. De todos modos, nunca amó a nadie, ni siquiera cuando era niña. La niña estaba al borde de la histeria. Empezó a pensar que algo andaba mal con ella. Tal vez tenía algún tipo de enfermedad psicológica, por lo que no se sentía atraída por los hombres. Después de pensar un poco, Brandon prometió ayudarla. Al escuchar estas palabras, Bárbara le pidió al chico que le extendiera la mano. Luego de hacer esto, con absoluta calma, Brandon le preguntó a la señorita si tenía alguna tendencia sádica, ya que a menudo hacía pequeñas bromas, aunque en realidad no le dolía, sino que incluso le complacía un poco. Al darse cuenta de que acababa de hacer algo estúpido, Bárbara se disculpó, dijo que es mejor hacer este tipo de cosas con consentimiento mutuo y le pidió que le dijera si no estaba contento. Extendiendo la palma de su mano e inclinándose hacia la niña, Brandon dijo que hacer felices a los invitados era su responsabilidad directa, así que si eso la ayudaba a relajarse, entonces podía continuar. Uno de los visitantes se fijó en la anfitriona y lo llamó, atrayéndolo porque le había pedido una bebida cara. Además de la tarifa por hora, cuando los clientes eligen una anfitriona con quien charlar, también pueden pedir una bebida. Cuanto más cara sea la bebida, mayor será la participación de la anfitriona en los ingresos. Brandon se disculpó porque tendría que mudarse a otra mesa. A Barbara eso no le importó, solo le pidió que le pidiera una botella de vino. Si diferentes invitados eligen al mismo chico, este tendrá que recorrer varias mesas para charlar con todos los que lo eligieron. Al ver esta imagen desde un lado, Bárbara no entendía si las mujeres coquetas tenían realmente tanta suerte, porque incluso las relaciones compradas con dinero eran iguales. Incluso si conocía las reglas, todavía sentía envidia porque tampoco le disgustaba ese comportamiento de las mujeres. Inmersa en sus problemas y en su dolor interior, Bárbara no se dio cuenta de cómo se emborrachaba. De alguna manera logró llegar a la cama, pero no le importaba cómo sucediera, lo único que la chica quería era beber. No podía moverse y la persona que la trajo inmediatamente se aseguró de que hubiera agua junto a Bárbara. Brandon llevó a la niña a la cama, le entregó un vaso de agua, tratando de asegurarle que había bebido demasiado y que ahora estaba en un hotel normal y que él se iría de aquí lo antes posible. Al enterarse de que el chico estaba a punto de irse, Bárbara lo agarró por el hombro, pidiéndole que no se fuera, arrojándoles así un vaso de agua a ambos. La anfitriona se disculpó y dijo que hoy era un día especial y que necesitaba irse. Bárbara no entendía de qué día especial hablaba. Escuchó que solo las mujeres tienen días especiales. ¿Realmente los hombres también tienen esto? La chica comenzó a enfurecerse borracha,
agarró a Brandon, no dejándolo salir, repitiendo lo cálido que estaba. Esto la hacía sentir bien. El tipo se agarró la cabeza, la cosa estaba mal, todo empezaba a descontrolarse, se estaba volviendo peligroso si no se iba de inmediato. Brandon se quitó la camisa, al ver su torso desnudo, Barbara pensó cómo podía tener tanto calor. Ella realmente no tenía ninguna experiencia en relaciones con el sexo opuesto, incluso si coqueteaba. Todavía no podía abrazar a una persona. Ella gritó emocionada sobre lo lindas que eran sus orejas. Brandon se sorprendió al escuchar esto, si la transformación realmente hubiera comenzado antes de tiempo. El chico empezó a gritar que una persona no puede tener orejas de animal, y ella se lo estaba imaginando por culpa del alcohol, pero la chica no se rindió. Extendió las manos para tocar y comprobar si realmente se lo estaba imaginando. Tratando de resistirse, Brandon no se dio cuenta de cómo tocaba la pierna de Bárbara y ella tropezó y salió volando sobre la cama. Sin siquiera entender cómo sucedió, el chico terminó encima de ella. La chica llamó la atención sobre sus ojos. Parecían los ojos de un animal salvaje. Un estrépito comenzó a escucharse por toda la habitación. Brandon lo sintió mucho, pero no pudo soportarlo más, rogándole que no lo mirara. Bárbara se puso de pie, pareció recuperar la sobriedad en un segundo, sin entender lo que estaba pasando ahora. El hombre que vio hace un minuto se convirtió en un animal. Bárbara empezó a agitarle la mano para saber si todavía estaba en su mente o como un animal. La transformación terminó. Brandon se quedó helado, sin entender por qué la chica seguía mirándolo. Bárbara ahora estaba tratando de resolver todo cuando el animal comenzó a pedirle con voz humana que no llamara a la policía, asegurándole que no le haría daño. Con una sonrisa en su rostro, la niña aseguró que todo estaba bien y estaba tranquila, pensando que podían comunicarse. Bárbara no solo estaba tranquila, estaba completamente encantada. Le tendió las manos a Brandon y le preguntó si era tan suave como parecía o si se había equivocado. El animal se quedó paralizado, completamente desconcertado. Cuando Barbara era niña, a menudo tenía dificultades para respirar en casa. Por eso le gustaba trepar por el alto muro del refugio cercano. Detrás de la pared, le esperaba un cachorro mugriento. Cada vez corría hacia él lo más rápido que podía, abrazando con fuerza a esta criatura peluda. En esta situación, Barbara no entendía por qué el señor Brandon se volvió tan esponjoso. ¿Es realmente tan suave como parece? El animal intentó convencer a la niña de que no era nada peludo, sino que ella solo estaba durmiendo, y cuando despertara mañana, todo volvería a la normalidad. Brandon pensó que esta reacción era muy extraña. En su opinión, una mujer que viera un monstruo querría huir, pero en realidad todo era porque estaba borracha. No le sorprendió ver un cachorro en su sueño, aunque, en realidad, había un lobo frente a ella. La niña derribó al animal y se encontró encima. Dijo que como era un sueño podía hacer lo que quisiera. Brandon definitivamente no esperaba este giro de los acontecimientos. Ella lo tomó con cuidado de la oreja, diciéndole que desde hacía mucho tiempo quería mirarlos de cerca. El lobo no quería que la niña lo tocara, ya que solo el cuerpo que se había girado era muy sensible. Barbara preguntó si podía mirarle la boca, pero sin esperar respuesta, inmediatamente comenzó a examinar todo. Brandon no se atrevió a usar la fuerza. El cuerpo de la bestia tenía poco control sobre la fuerza. Si el lobo se resistía, podía dañarla, por lo que toleraba con calma todo lo que ella le hacía. La niña acarició suavemente la nariz del animal, besando suavemente su nariz húmeda. Se preguntó si un perro era realmente mejor que un hombre. Brandon cerró la boca de Barbara, pidiéndole que no lo besara más, y agregó que este tipo de cosas como un beso solo debe hacerse con un ser querido. El animal creía que no era digno de ello. Al despertarse por la mañana completamente sobria, Bárbara se dio cuenta de que después del beso no recordaba nada más. Comenzó a recordar cómo se emborrachó en el bar de la anfitriona la noche anterior y luego el señor Brandon la acompañó a salir. Momentos de cómo examinaba la boca de un lobo comenzaron a surgir en su memoria. Bárbara trató de recobrar el sentido, convenciéndose de que eran solo alucinaciones, porque una persona no puede convertirse en un animal. Le dio no poca importancia a esta ocasión. Decidió ver al señor Brandon primero y solo después reunir pruebas, por lo que esa misma mañana llamó a Chance para concertar una cita con la anfitriona. Le informaron por teléfono que a partir de hoy el señor Brandon estaba de vacaciones y no podía recibir invitados. Como Bárbara no había estado antes en este establecimiento entre semana, preguntó cuándo suele ir el chico a trabajar. Le informaron que la situación con este chico es especial. Normalmente sus vacaciones duran 2 días, por lo tanto, estará allí pasado mañana. Fue increíblemente doloroso y difícil para Brandon. Se estaba convirtiendo en humano nuevamente. Este proceso fue simplemente infernal. El viernes a las 7 de la tarde, la madre intentó averiguar con Bárbara por qué había vuelto a romper la relación con el potencial novio. Creía que era la pareja ideal para su hija.
La niña trató de explicar que no era ella la que estaba insatisfecha, pero la otra parte la abandonó. La madre aún estaba segura de que el problema era de su hija, ya que ella no tomó la iniciativa. No le preguntó cómo estaba cada vez. Bárbara se levantaba temprano todos los días para saludar y responder a todos sus mensajes de chat, pero este potencial pretendiente pensó que estaba hablando con frialdad. La madre creía que su hija no sabía comunicarse y sería la que moriría de aburrimiento, pues en unos años cumpliría 30 años, y su fecha de caducidad expiraría, por lo que seguiría siendo una anciana. La secretaria y también mejor amiga de Bárbara llamó a la puerta de la oficina. Ella vino a decirle que la jornada laboral ya había terminado, sugiriéndole salir a tomar algo. Por el comportamiento de la niña, su amiga se dio cuenta de que nuevamente estaba hablando con su manipuladora madre. Después de terminar la llamada telefónica, Barbara dijo que últimamente tenía algo sobre lo que quería saber más, por lo que no bebería esa noche y se iría primero. Los chicos del establecimiento Chance notaron a Brandon. Comenzaron a discutir que no lo habían visto en los últimos días, ya que el chico tenía un horario de trabajo flexible. Otras azafatas estaban celosas de él porque era el favorito de muchos. Incluso intentaron reprocharle que se sentara demasiado lejos de los invitados, lo que indicaba su falta de profesionalismo. A muchos clientes les gustó la personalidad fría de Brandon, pero uno de los nuevos todavía no entendía por qué sucedía esto, porque las mujeres vienen aquí para ser tratadas como personas queridas. El recién llegado pensó que Brandon estaba fingiendo ser frío, aunque estaba haciendo el trabajo de cortejar a la gente, como una puta que finge ser inocente, pero antes de que pudiera terminar sus pensamientos, Brandon apareció de la nada. Ignorando por completo la situación y las excusas de su colega, el chico preguntó si podía prestarle un perfume ya que se le acababa el suyo. El chico le entregó el perfume a Brandon y le preguntó si había entendido correctamente que había venido la señorita Bárbara. La anfitriona explicó a su interlocutor que fue la joven rica quien convirtió a Brandon en el número 1 de su establecimiento. Hubo rumores de que el chico lo pasó muy mal cuando llegó por primera vez a este establecimiento, y si no hubiera conocido a un patrocinador, no habría podido ascender tan rápido. Aunque todo le es indiferente, es el que más se prepara cada vez que acepta. Desde su nacimiento, Brandon no tuvo el mismo cuerpo que la gente común, no podía ser considerado un ser humano. No pudo pasar un examen médico para ir a la escuela o conseguir un trabajo estable. Ningún equipo médico pudo reconocer la sangre del chico. Hace 3 meses Brandon solo pudo conseguir trabajo en este establecimiento. El chico sucumbió a las palizas de sus compañeros, aunque sabían que no decía una palabra, pero tenía la capacidad de seducir a las mujeres. Brandon no tuvo más remedio que tolerar esta actitud hacia sí mismo, ya que si les respondía no sería capaz de controlarse. Esta pelea fue interrumpida por una chica que, afortunadamente, accidentalmente entró en el lugar equivocado. Uno de los chicos comenzó a explicarle que el baño estaba en el pasillo de al lado, y que este era un baño para el personal. Bárbara señaló con el dedo a Brandon y le dijo que la acompañara al baño. Este fue el mismo día en que se conocieron. Los pensamientos del pasado fueron interrumpidos por una voz que anunció que su invitada Barbara había llegado a Brandon. El chico estaba muy sorprendido de que esta chica se atreviera a venir después de ver con sus propios ojos cómo se convertía en una bestia. Una chica desde lejos saludó al señor Fluffy Ears. Brandon volvió a repetirle a la niña que todo lo que vio fue un sueño. El chico invitó a Bárbara a sentarse, pero ella sugirió buscar un lugar más apartado, agregando que lo que ella quiere hablar hoy no es bueno si alguien de afuera la escucha. Brandon llevó a la niña a una habitación privada, ofreciéndole una bebida. Le pareció que ella no creía en absoluto que fuera un sueño, y su actitud hacia él no parecía diferente a la habitual. Bárbara sabía que beber arruinaría la velada, así que pidió un vaso de jugo de naranja y algo de comer. No había nada en el menú, solo alcohol, pero la niña quería comer, ya que llegó a este establecimiento inmediatamente después del trabajo. Barbara cambió de tema y admitió que tenía miedo de que Brandon desapareciera repentinamente. El hombre prometió que no desaparecería y añadió que, aparte de este establecimiento, no hay ningún otro lugar donde puedan trabajar personas como él. Mirándolo con ojos llenos de lástima, Bárbara le preguntó si realmente no tenía suficiente dinero. Se podría llamar así. Brandon quería ganar lo suficiente para jubilarse anticipadamente. Luego de estas palabras la niña se rió y le preguntó cuántos años tenía. Evitando responder a su pregunta, el chico le advirtió que no bebiera ese jugo de naranja frío porque si no comía se sentiría mal del estómago. Brandon le entregó a Barbara una caja de sándwiches y le sugirió que se los comiera primero. La chica quedó sumamente sorprendida, ya que este platillo no estaba en el menú. El chico admitió que los había preparado para la cena, pero que debía comer rápido, ya que aunque el stand está lejos y no llama la atención, todavía hay preocupaciones. Después de darle un mordisco,
Barbara preguntó si el señor Brandon era tan amable con todos sus invitados. Él se rió y dijo que era solo profesionalismo, notando que la chica parecía algo molesta. Después de tomar un refrigerio y beber jugo, Bárbara comenzó a sentirse mucho mejor. Habiendo ordenado sus pensamientos, finalmente decidió ofrecerle un trato al señor Brandon. Anteriormente pensaba que era más fácil, creía que cuanto más interactúe con los hombres, antes aprenderá a comunicarse con los hombres, pero aparentemente el amor no es tan fácil. Si Brandon necesitaba dinero y ella necesitaba un hombre que pudiera callar a su familia, entonces todos podrían obtener lo que querían. La anfitriona aclaró si había entendido bien que Bárbara quería que él se hiciera pasar por su novio. Todo fue exactamente así. La niña creía que para un profesional era muy fácil, porque el amor se le puede demostrar a cualquiera, en cualquier momento. Brandon decidió preguntarle por qué exactamente, si no le tenía miedo, diciendo que probablemente era porque le gustaban los ferries y ya tenía pruebas de él. Tomando suavemente la mano del chico, le aseguró que si se firmaba el contrato, ella no diría nada sobre la bestia, pensando que si él no estaba de acuerdo, tendría que hacer todo lo posible y suplicarle. Uno de los argumentos fue que en este caso, el señor Brandon podría no ocultarle su transformación a Barbara. Después de morderle la mano, dijo que si él estaba de acuerdo o no, dependía enteramente de él mismo. Si a él no le interesa tal propuesta, entonces la niña prometió no molestarlo más. Brandon aclaró si entendió correctamente que si se negaba, la señorita Bárbara ya no vendría a este establecimiento. Ella no iba a forzarlo, dejándole su número. La chica le dijo que si quería firmar un contrato, podía contactarla en cualquier momento. El chico respondió bruscamente que no necesitaría contactarla. Bárbara entendía perfectamente que él era el número uno en aquel establecimiento y que el salario por hora era altísimo, aunque realmente tuviera que buscarse otra azafata de bar. Brandon quiso decir que no necesitaba contactarla ya que iba a firmar el contrato ahora mismo. Tomando a la niña de la mano, repitió una vez más que no necesitaba pensar en nada y que firmaría los documentos ahora mismo. Después de un tiempo, se mudó al hotel para firmar el contrato. Barbara no podía entender por qué Brandon aceptó tan rápido, parecía que el chico realmente necesitaba el dinero. Supo que él tenía 24 años y que se había evitado la brecha generacional. La chica decidió pagarle por hora sin ningún problema. Todo lo que Brandon tenía que hacer era ir a su casa después del trabajo y tratarla como a su novia, tratar de llevarla a una atmósfera amorosa. El chico podría visitarla por la mañana, ya que el establecimiento Chance suele estar abierto desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Bárbara tenía que ir a trabajar durante el día y aparentemente solo tenía tiempo libre por la noche. El único momento adecuado era un día libre para ambas partes. La chica sugirió reunirse por la mañana en su día libre, y por la noche Brandon iría a trabajar como de costumbre, y luego que debería esperarla en su día libre y cenar juntos por la noche. El chico interrumpió su monólogo para recordarle que solo tenía que tomarse días libres los días de su transformación. Bárbara parece realmente obsesionada con aprender a estar con un hombre. En su primera reunión, la niña le preguntó a Brandon que si a las azafatas les daban dinero, no se desharían del cliente. Esta pregunta le parecía extraña incluso entonces. La política de su establecimiento era que una vez que entrabas allí, trataban a sus clientes como princesas y nunca se deshacían de ellas. Cambiando de tema, dijo que en unos minutos tendría lista una anfitriona adecuada para Bárbara. La chica no necesitaba a nadie más, quería ver a Brandon. El chico se quedó helado ante estas palabras, fue una sorpresa para él. Este chico estaba convencido de que las chicas deberían dar preferencia a los hombres fuertes y brillantes que parecen príncipes, pero estaba equivocado. Pasando suavemente sus dedos por su hematoma, Bárbara dijo que hay mujeres que prefieren ver a los chicos sufriendo, llorando o completamente destrozados. Bárbara era una de estas mujeres. Convertirse en un monstruo no fue un problema en absoluto para ella. No había explicado antes que ella tampoco era una persona normal, no sería exagerado llamarla pervertida, así que tal vez los monstruos serían preferibles a los humanos. En otras palabras, a Bárbara le gustaban los monstruos. Después de todo, desde pequeña, solo le había interesado ese perro. Brandon la interrumpió diciéndole que no podía hacer promesas sobre cosas así de manera tan imprudente. Tomándolo por los pómulos, la chica le dijo que si él creía que fue por el alcohol esa noche, entonces ella no podía ser considerada confiable, invitando al chico a transformarse ahora mismo y ver si tendría miedo. Brandon quería decir que hasta que llegue el momento no puede reencarnar, pero el chico empezó a perder el control. Esto era imposible, ya que acababa de descansar, pero por alguna razón nuevamente no podía controlar su cuerpo. Después de disculparse, el tipo dijo que necesitaba irse urgentemente, que le latía la cabeza como el infierno. Barbara tomó su mano y le preguntó si había decidido romper su contrato con ella, pero Brandon apartó su mano,
tratando de dejar en claro que no tenía tiempo para eso en ese momento. El tipo cayó al suelo y le crecieron tentáculos en lugar de piernas. Al ver a Barbara dirigirse hacia él, le gritó que se quedara atrás. Por alguna razón, los cambios comenzaron repentinamente de nuevo. Su forma desconocía cualquier regla, convirtiéndose en un monstruo a pesar de que conservaba la mayor parte de su conciencia. Brandon había heredado un poco de comportamiento monstruoso, por lo que todo era extremadamente peligroso. El tipo le gritó a Bárbara que se fuera rápidamente. Nunca antes había tenido esa forma y no podía adaptarse completamente a ella. La niña trató de asegurarle que no pasaba nada y que se mantendría a una distancia segura. Ella realmente quería ayudarlo, aunque se molestó un poco cuando supo que Brandon se estaba convirtiendo no solo en un perro. El chico empezó a gritar que no necesitaba ayuda. Claro que estaba dividido en varias partes y era sumamente difícil controlarlas. Primero que nada, Bárbara tenía que protegerse. Ya era demasiado tarde. Claro que sus piernas ya lo rodeaban, no podía controlarlas y no sabía qué hacer para no lastimarla. Tomando con cuidado los tentáculos, la niña dijo que no le parecían hostiles y que no había de qué preocuparse. Parecían disfrutar de ser acariciados, pero Brandon le pidió que no bajara la guardia de todos modos, ya que aún no podía sentir todas las terminaciones nerviosas y se movían de una manera extraña. Barbara había prometido mantenerse alejada tan pronto como sintiera peligro, pero ahora le parecía que incluso si se burlaban de ellos, seguirían siendo obedientes. Incluso después de estar entrelazada, ella todavía se atrevió a acercarse. Brandon la consideraba increíblemente valiente, pero la niña no vio nada peligroso en los trozos de carne. Le preguntó cómo estaba su cuerpo, si todavía le dolía. Esta pregunta sorprendió al chico, o mejor dicho, que Bárbara sabía de su dolor. El chico ya no sentía dolor, los huesos ya no estaban comprimidos, parecía que solo había cambiado la parte inferior del cuerpo. Afortunadamente no todo el cuerpo estaba cubierto de tentáculos. Brandon dijo que en condiciones normales el cambio dura al menos 12 horas, pero hoy el cambio fue bastante repentino, por lo que no sabía cuánto duraría. Le pidió a Bárbara que volviera a casa y descansara. La chica no iba a ir a ninguna parte. Esta era una gran oportunidad para demostrar que incluso si el señor Brandon está en circulación, todavía pueden encontrarse. Necesitaba aprender a cuidar de los demás. Bárbara comenzó una historia sobre cómo solía trabajar incluso cuando su posible prometido estaba enfermo, pero luego la interrumpió abruptamente y le pidió que olvidara el tema. La pareja tenía que cuidarse mutuamente, pero si una de las partes invertía demasiado y la otra muy poco, entonces el objetivo de aprender no se lograría. La niña se dio vuelta para ir a renovar el alquiler de su habitación cuando los tentáculos la arrastraron en la dirección opuesta. Al ver la mirada penetrante en él mismo, Brandon le pidió que no lo mirara así, ya que no podía hacer nada al respecto ahora. Bárbara decidió negociar con los tentáculos, diciéndoles que si la dejaban ir, podrían envolverla como quisieran. Luego de la promesa que hizo, los tentáculos inmediatamente liberaron a la niña. Ella estaba tan feliz como si hubiera cachorritos frente a ella. Brandon no podía entender qué pasaba. Su cuerpo, que normalmente estaba inquieto durante mucho tiempo, de repente se volvió muy obediente. Después de observar atentamente los tentáculos, se preguntó si realmente era posible comunicarse con ellos. Pero no funcionó, todo fue inútil. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Barbara, quien acordó extender el contrato de arrendamiento por un día, y si Brandon no se recuperaba, estaba lista para quedarse con él por más tiempo. Como todavía tenía que trabajar, hoy decidió acostarse temprano. El chico se quedó helado de sorpresa de que la chica también se quedara aquí, pero cuando empezó a cepillarse los dientes, se dio cuenta de que estaba decidida. Sería bueno alquilar otra habitación, pero como prometió los tentáculos, Bárbara no pudo romper su promesa. Hay una cláusula en el contrato que detiene por completo el acto de X y el infractor recibe una multa considerable. Bárbara se quedó dormida muy rápidamente. Brandon no le quitó los ojos de encima y pensó que el hecho de que ella todavía estuviera enredada en tentáculos ni siquiera impedía que la niña se durmiera. Ella realmente no ha cambiado en absoluto como lo hizo hace 18 años. Al despertar de una siesta, el perro descubrió que había más gente, tratando de despertar a la niña. Al mismo tiempo le preguntó por qué había venido a esta zona, si realmente se trataba de un nuevo material experimental. Bárbara tenía en ese momento 8 años. Cuando despertó no entendía de qué material estábamos hablando. Aún con bastante sueño, dijo que simplemente saltó la pared y que por eso terminó aquí. El animal no entendía cómo era posible escalar este muro tan alto, pero Bárbara se quedó paralizada de sorpresa. Un perro que hablaba se encontraba frente a ella. El animal se quedó en silencio en ese mismo segundo, al darse cuenta de que era imposible para la gente común entender que era inusual. Cuando el perro hizo como que no había pasado nada y simplemente empezó a ladrar,
La niña le dijo que tal demostración no le haría perder la memoria. El animal se dio cuenta de que se había perdido y sugirió que Bárbara abandonara rápidamente este lugar. El Instituto de Investigación no permitía la entrada ni salida de personas ajenas. Era muy peligroso si la niña era atrapada. Luego de estas palabras quedó sumamente sorprendida, ya que en el letrero de afuera decía que se trataba de un instituto de protección infantil. Bárbara se acercó al perro, no tenía intención de irse. El animal se alejó de ella, tratando de explicarle que dentro de las paredes había completamente monstruos que necesitaban inyecciones y medicinas todos los días. Y él también era un monstruo. El perro decidió que tenía que ahuyentar a esta niña, de lo contrario ella, como él, sería examinada, por lo que enseñó los dientes y amenazó con comérsela de inmediato. Ni siquiera esta situación asustó a Bárbara. Tomó con cuidado al animal por las yemas de sus patas. Le dio la vuelta para que el perro cayera al suelo y aullara de dolor. Inclinándose sobre esta linda criatura, la niña le dijo que se calmara. Extendiendo su mano, agregó que Bárbara es muy fuerte, ningún monstruo se la comerá, por lo que el perro no necesita preocuparse por hacerle daño. Aunque la niña perdió la memoria y se convirtió en una completa desconocida, nunca le tuvo miedo a Brandon debido a esta mutación. Ahora ha perdido el derecho a volver a estar con ella. Al despertarse por la mañana no en la cama de su casa, la niña intentó durante un tiempo averiguar dónde estaba. Unos segundos más tarde, vio a Brandon roncando dulcemente frente a ella. Bárbara recordó que anoche después del tratamiento del señor Brandon se quedaron aquí, no sabía si él se sentía mejor. En ese momento se dio cuenta que no podía moverse. La niña se asustó porque su cuerpo no se movía. Vio los tentáculos que aún la sostenían. Estas partes del cuerpo del pulpo eran extremadamente resbaladizas y desagradables. Al escuchar a la señorita Bárbara negociar con los tentáculos, Brandon se despertó. La niña se alegró de que el chico se despertara. Comenzó a decirle que los tentáculos, que ayer fueron bastante obedientes, hoy de repente no obedecieron en absoluto, y también la ataron a la cama. Brandon se sintió muy avergonzado, se disculpó una vez más, recordándole que aún no podía controlarlos por completo. El chico ya no podía mirar a Bárbara. De lo contrario su cuerpo se volvería más inquieto. Le pidió a la niña que tuviera un poco de paciencia, ya que la sincronización se llevó a cabo durante toda la noche, podría intentar distinguir los movimientos de. El cuerpo se adaptó gradualmente a la mutación, pero ahora todavía estaba envuelto de acuerdo con el instinto, pero debería haber estado al menos algo conectado con el pensamiento de Brandon. Habiendo establecido una conexión con los tentáculos, el chico experimentó una sensación extraña, como si estuviera acariciando a Bárbara con muchas manos. La niña trató de apresurarlo, ya que estos traicioneros trozos de carne ya se habían arrastrado a lugares no muy buenos. Bárbara estaba asustada, pero como fingían ser amantes, la intimidad era definitivamente inevitable, pero la sensación de este tipo de juegos como atar era demasiado vergonzosa. La niña incluso pensó en qué pasaría si no quedara nada más que cortar los tentáculos, pero en este caso podría dañar al señor Brandon. El chico estaba muy concentrado, le quedaban los últimos tentáculos. Solo únelos todos y podría soltar su cuerpo. Inesperadamente, explotó desde su lugar. Los tentáculos cruzaron todos los límites y Brandon no pudo tomar el control. Tentáculos besó a la chica en la mejilla. Bárbara se rió de lo sucedido. Reaccionó inesperadamente para el chico, diciendo que ella también debería corresponder. Tomando suavemente el tentáculo, ella le devolvió el beso. El beso pasó a Brandon. Se sintió increíblemente avergonzado e incómodo al mismo tiempo. Después de eso liberaron a la niña. Bárbara preguntó si el señor realmente podía reparar su cuerpo, porque después de unos segundos, en lugar de los habituales tentáculos, aparecieron piernas humanas. Si bien Brandon no entendía cómo era posible esto, la niña sintió alivio. Sin embargo, una gran cantidad de marcas de los tentáculos quedaron en sus manos. Desde que nació el chico, nunca ha tenido una recuperación repentina a mitad de una conversión. Tanto el inicio de la conversión como la conversión inversa parecían ahora relacionados con Bárbara, lo cual es bastante extraño. Brandon sinceramente no entendía por qué todo estaba sucediendo de esta manera. Sede de la empresa de joyería Bárbara, aunque no era necesario, parecía que era la primera vez que llegaba tarde en 2 años. Afortunadamente, el señor Brandon solo va a trabajar por la tarde. La niña pensó por un momento, dándose cuenta de que realmente había personas en el mundo que podían convertirse. Los pensamientos de Bárbara fueron interrumpidos por la secretaria, quien emocionada anunció que estaban en problemas. Trascendió que esta mañana su madre llegó al cuartel de la niña. Cuando Bárbara se encontró cara a cara con su madre, le preguntó por qué no le había dicho que vendría. La madre de la niña respondió que para inspeccionar sucursales tenía que presentarse de repente. Ella era presidenta de una empresa de joyería. En esta situación no en vano llegó de repente, ya que no encontró al director general allí.
Bárbara explicó que era la primera vez que le pasaba esto en 2 años. Su amiga simplemente tenía problemas de salud. La madre de la niña, Bella, notó que su hija tenía una lesión en la muñeca. La mujer se enfureció y comenzó a preguntar amenazadoramente quién se atrevía a hacerle esto a su chica. Bárbara intentó encontrar las palabras adecuadas para explicarlo todo. Las marcas de tentáculos en realidad no parecen haber sido hechas por ningún objeto. Si la madre investiga más a fondo, podría llamar a un médico para que examine la herida. Tomando las manos de su madre, Bárbara le pidió que se calmara y escuchara, diciéndole que nadie le había hecho daño. Todo esto se hizo según su voluntad. Al ver el desconcierto en el rostro de su madre, la niña no tuvo más remedio que decir que estaba interesada en este tipo de sexo. Bárbara compartió que recientemente consiguió novio y ayer tuvo la oportunidad de probarlo con él, y agregó que no hicieron nada más que bandir. Inmediatamente trató de justificarse. Supuestamente después de intentarlo se sintió muy herida y se dio cuenta de que todavía era una persona normal e inmediatamente se detuvo. Después de una breve pausa, la madre preguntó si lo que su hija acababa de decirle era cierto. Bárbara comenzó a asentir con la cabeza, confirmando sus palabras de que era una persona normal e incluso logró conseguir novio, por lo que su madre no necesitaba apurarla más. Sentada en su lugar de trabajo, la niña se ofreció a presentarle a su madre a su novio si aún no confiaba en ella. La madre aceptó inmediatamente, algo que Bárbara no esperaba. La situación fue tal que después de que la chica fue abandonada en la última cita, se emborrachó en un bar y conoció al señor Brandon. Bella insistió en que no tenía nada de qué preocuparse y que la familia de su exnovio celebraría una recepción la próxima semana. La mujer originalmente planeó llevarse a Barbara con ella para hacer las paces con su exnovio y suavizar las cosas entre las dos familias, pero ahora puede venir con su novio. Bella quería demostrar que su hija no se queda atrás, y la madre de su exnovio habla constantemente de lo bueno que es su hijo, por lo que realmente quería ver si podía encontrar una nueva chica tan rápido. Bárbara estaba muy enfadada, pero intentaba no demostrarlo. Si realmente se parecía a su madre, capaz de llevar a su novio a una recepción para demostrarle algo a alguien. Cuando conoció a Brandon, le explicó todo. Él realmente no tenía otra opción, ya que si no se presentaba a la recepción, entonces su madre sospecharía y habría algunas dificultades con el plan para fingir. La chica le prometió pagarle 3 horas extras si la acompañaba a una recepción el miércoles por la noche. Después de pensar un poco, Brandon respondió que podía hacerlo por la noche, pero no hasta la mañana, ya que estaba planeando una transformación. Esta opción fue adecuada para Bárbara, ya que la mayoría de las recepciones son de naturaleza entretenida. Básicamente no es necesario pasar la noche. El chico prometió en ese momento reprogramar su trabajo antes y acudir a la chica. La niña le deseó a Brandon un buen trabajo y le dijo que vendría a él en un futuro próximo para discutir todos los casos, ya que su madre podría preguntar todo tipo de tonterías. El chico accedió a seguirle el juego a Barbara, pero antes de hacerlo, quería hacerle una pregunta. Brandon quería asegurarse una vez más de que la chica realmente quería jugar a ser una pareja de amantes con él. Bárbara no entendió esta pregunta en absoluto, porque ¿qué sentido tenía estar aquí si no quería hacer esto? El chico decidió decir directamente que las personas enamoradas no se llaman tú. Estos dos eran completamente diferentes a una pareja. Bárbara lo pensó, porque en realidad los dos eran más socios que amantes. Lo que Brandon quiso decir es que necesitaban cambiar algo más que la forma de comunicarse, pero eso era lo primero que debían hacer. La sensación de frialdad podría explicarse por el hecho de que hacía mucho tiempo que no se veían. La sensación de cercanía no se podía fingir, solo se podía experimentar en pequeñas cosas. Barbara sugirió que el chico le pusiera un apodo y que él también le pusiera un apodo a ella. Acercándose a la niña, dijo que la llamaría Barbie. Ella estuvo de acuerdo de inmediato y sonó bastante simple, pero Barbara no podía concentrarse porque el rostro de Brandon estaba muy cerca del de ella. La cabeza de la niña comenzó a doler increíblemente. El dolor era simplemente terrible. Un recuerdo pasó por su mente cuando tenía 8 años y acariciaba a su nueva amiga. Brandon preguntó emocionado qué pasó. Barbie lo calmó diciéndole que simplemente le dolía la cabeza y se acordaba de una amiga de la infancia. El chico le sugirió que se acostara y le palpara un dedo si no se sentía bien. Brandon realmente sabía cómo dar un masaje, porque al trabajar en la industria de servicios, era necesario saber esas cosas. Mirándolo a los ojos, Barbara le preguntó si el señor novio se había olvidado de su acuerdo y la llamó señorita nuevamente. Mirando hacia otro lado, el chico puso la excusa de que todavía estaba en el trabajo, pero en cuanto estuvieran solos, todo sería diferente. Resulta que Barbie era su apodo, el cual le recordaba su infancia. En ese momento sintió un poco de nostalgia. La niña le contó que en ese momento le encantaba ir a jugar al patio grande porque había un perro muy lindo viviendo en el patio.
Brandon se confundió con este tema y lo tradujo diciendo que la amante debía haber sido muy popular cuando era niña. Se preguntó por qué de repente se acordó del perro, que tenía de especial. La familia de Barbara solo se preocupaba por el futuro de su hermano, y todos intentaron cortejarla cuando era niña y casarla cuando fuera mayor de edad. Su padre sugirió que su madre esperara hasta que su hija fuera un poco mayor y la enviara a la familia como novia, pero su madre estaba en contra de tal abuso hacia su hija. Cada vez que ese perro movía la cola y ladraba, era como si todo fuera solo para ella. El perro era la única criatura que podía demostrar que la personalidad de Bárbara también importaba. Es por eso que a la niña le gustan mucho los... Brandon se dio cuenta de que los recuerdos de Barbie eran efectivamente borrosos y distorsionados, que no recordaba que él le hubiera hablado cuando era un cachorro de lobo. La memoria convirtió todo en un proceso más inteligente y ordinario de comunicación entre humanos y animales. El chico sabía muy bien que bajo ninguna circunstancia se debía permitir que esta chica recuperara la memoria. Banquete familiar de Lauren. Bárbara saludó a su madre y le dijo que había venido con su novio. La madre estaba increíblemente feliz de que su hija no la engañara y el chico también era un hombre muy guapo. La niña le presentó a Brandon a su madre y él se inclinó cortésmente y saludó a su madre. Sonriendo estúpidamente, el chico se presentó como el novio de Bárbara. La niña se quedó paralizada por la sorpresa. Nunca antes había visto a Brandon sonreír, y con tanta sinceridad. A Bella le gustaba mucho el novio de su hija. En su opinión era guapo y muy alto. Luego de las palabras de su madre, el corazón de Barbie comenzó a latir con fuerza. Pensó que era por falta de sueño. Para distraer a su madre de conversaciones innecesarias, la niña sugirió que fuera a saludar a la familia de Loen. Sin pensarlo dos veces, la mujer inmediatamente caminó hacia ellos. Barbara señaló a un joven de la familia de Loen y dijo que era su exnovio y también su amor platónico de la infancia desde sus días de escuela secundaria. Cuando Bella se acercó a esta familia, el joven la saludó amablemente. Los recuerdos pasaron por la cabeza de Brandon. Parecía que ya había oído hablar de su amor de infancia a través de una chica en el pasado. Esta era una de las razones por las que siempre acudía al animal. El padre de Barbara quería casarla con un anciano. Ella constantemente se metía en problemas y era intimidada. El lobo se sorprendió de que una chica tan hermosa pudiera ser objeto de burla e intimidación. Ella dijo que un chico extraño la acosa constantemente, no sabía por qué les gustaba perseguirla e insultarla, y también tirarle del pelo y romper sus libros de texto. En los ojos del cachorro de lobo había lástima y un terrible resentimiento hacia la pequeña. Ella no era un monstruo y no había hecho nada malo, pero tenía una actitud tan terrible hacia ella. La bebé Barbie sospechaba que simplemente la odiaban, porque el libro decía que la gente sería hostil hacia lo que no coincidiera con sus propias percepciones. El cachorro de lobo la entendió como nadie, también fue abandonado aquí por sus propios padres, porque nació animal. Barbara saltó cuando se enteró de sus padres. Se apresuró a abrazar al animal. La niña estaba sinceramente feliz de que frente a ella hubiera una persona. El niño dijo que, según estos tíos y tías de los investigadores, desde que cayó el meteorito, han aparecido personas mutantes en la Tierra. Su forma original es inestable y, por lo tanto, podrían convertirse en otras formas de vida vivas o no vivas. Barbie pensó que esto era asombroso y le dio la esperanza de que el cachorro de lobo pudiera volver a ser humano. Pidió permiso si podía verlo convertirse en humano. Dio la casualidad de que había llegado el momento de la transformación. Este niño no sabía si a Bárbara le agradaría como persona. Tan pronto como ocurrió la transformación, la niña inmediatamente agarró su rostro y gritó que era increíblemente lindo. El niño dijo que eso no era cierto, que no lo creía así. Barbie se alegró de felicidad. Incluso dijo que sería genial si él se convirtiera en su amor de la infancia. La tarea principal de esta velada fue hacer creer a la madre de Barbara en el hecho de que ella y Brandon están enamorados. Si ella cree esto, cada día se quejará menos. La chica le susurró a su acompañante que esto no tenía nada que ver con el joven señor Loen, por lo que debía evitarlo. Barbara sabía más que nadie que este tipo era muy terco y difícil de tratar. Sería muy problemático convertirse en su objetivo. Si Brandon se encuentra con él, la chica pidió que se le diera la oportunidad de tratar personalmente con el señor Loen. De lo contrario, esto no tendrá fin. El joven fue el primero en acercarse a la pareja, mostrando una sonrisa de alegría por el inesperado encuentro, ofreciéndose a conversar. Barbara advirtió que la relación entre ellos es demasiado delicada, pero si el señor Loen es tan libre, entonces es mejor para él pasar más tiempo con sus fans. El chico resultó ser demasiado terco, le recordó a la chica que no tenía fans, lo que no se puede decir de ella. Dando un paso adelante, Brandon saludó al señor Loen y le dijo que, sin importar quién fuera, Barbara aún no había cenado, así que debían irse. La niña quedó encantada con lo sucedido, como esperaba de un profesional.
Si no hubiera sabido de antemano que estos eran solo los costos de la profesión, habría pensado que el señor Brandon estaba celoso. La madre de Bárbara también observó esta situación, al parecer, quedó muy contenta. Tomando a su compañera del brazo, la niña le dijo que ya era hora de que se fueran y no molestaran al señor Loren. El joven señaló bruscamente con la mano hacia Bárbara, pero ella logró interceptarla y en un tono absolutamente tranquilo le preguntó si necesitaba algo más. Claramente estaba loco, llamando a la niña completamente intratable, como lo había sido desde la infancia. Para él era repugnante. El señor Loren pensó que Barbara nunca entraría en pánico y nunca la halagaría como los demás. Se parará junto a él y caminará de la mano. Por alguna razón, todo sucedió al revés. La niña, incluso en la época escolar, no le prestaba atención. Cada vez a ella se le ocurrían algunas excusas cuando él la invitaba al cine o a dar un paseo. Bárbara fingió no entender de qué estaba hablando el señor Loren. 8 de la tarde, baño de mujeres. La madre de la niña estaba muy contenta y el hijo de la familia Loren no había hecho nada malo, por lo que pensó que ella y Brandon podrían quedarse un poco más y luego regresar a casa. Era necesario salir antes de medianoche, de lo contrario el señor Brandon podría darse la vuelta. Una chica entró al baño y le pidió a Bárbara que la molestara un poco. La desconocida se presentó como Daphne, tenía 28 años, heredera de la tecnología de la familia Ralph. Bárbara le estrechó la mano felizmente, había oído mucho sobre ella, luego la niña preguntó cómo podía ayudar. Resultó que su pregunta era algo trivial. Daphne estaba planeando proponerle matrimonio a su novio, a quien conocía desde hacía muchos años, y quería pedir un anillo, pero el anillo era bastante inusual, por lo que si iba a la tienda, sería rechazada al 100%. Bárbara aclaró lo inusual que era el anillo, ya que era posible hacer cualquier anillo siempre que no excediera el límite de materiales. La señorita Ralph quería encargar muchos anillos de hombre con un diámetro de 1 milímetro a 5 centímetros, y el cambio de tamaño no era un problema. La niña no entendía si tenía sentido hacer tantos anillos solo si había muchos chicos, pero esta información no cuadraba. Por eso Daphne no hizo pedidos en la tienda, no quería que nadie preguntara al respecto, no quería revelar su pequeño secreto. A Bárbara no le gustaba especialmente husmear en los secretos de otras personas, por lo que dijo que en su tiempo libre estaba esperando a una chica en su compañía y que intentarían encontrar un modelo adecuado. Brandon empezó a preocuparse de que su compañero se fuera por mucho tiempo. El cuerpo estaba un poco inquieto y tuvo que reprimirlo. La soledad del señor Brandon fue interrumpida por el señor Loren. Resultó que no buscaba a Bárbara. El chico decidió preguntar directamente cuáles serían las condiciones para que Brandon rompiera con la señorita Bárbara. El señor Loren no quería ser como la malvada suegra de la serie de televisión y usar dinero para despedir a la gente, pero pensó que el tipo podría necesitarlo. El joven maestro creía que, como bartender, Brandon debería querer tener su propio establecimiento, por lo que estaba dispuesto a ofrecérselo. Con absoluta calma, Brandon respondió que no entendía cómo uno de los establecimientos del señor Loren podría compararse con toda la familia de Barbara. Con una sonrisa en su rostro, el chico le dijo al joven maestro que si aceptaba su oferta, no obtendría más que un establecimiento, pero que si cuidaba bien a Barbie, se convertiría en el futuro yerno de ella. Si el señor Loren quiere que Brandon se quede con Barbie, entonces tendrá que ofrecer más que el valor de su familia. El caballero dio un paso atrás. Simplemente estaba asombrado por la ambición de este tipo. Afortunadamente, estaba preparado para todos los escenarios. Su conversación fue interrumpida cuando Barbara regresó. Ella le recordó que el tiempo se estaba acabando y que tenían que irse, pero el señor Loren la detuvo. De su bolsillo sacó el teléfono en el que se estaba grabando la conversación y dijo que tenía algo que ella definitivamente debería escuchar. Luego de escuchar el final de la grabación, con una sonrisa maliciosa, le preguntó si estaba segura de que debía ir con Brandon. Con una sonrisa en su rostro, el señor Loren le preguntó a Barbara si reconocía la voz del chico que estaba parado junto a ella en ese momento, porque en realidad no era lo que parecía. Anhela apoderarse de los bienes de la familia de Bárbara. Tomando a Brandon del brazo, la niña respondió que estaba consciente de. Se dieron la vuelta y se alejaron, pero el señor Loren no se rindió, corrió detrás de la pareja gritando. Gritó que Brandon realmente no la amaba, sino que solo la estaba usando, realmente dejaría. Bárbara se dio vuelta y dijo que el caballero estaba yendo demasiado lejos y que era mejor para él no interferir en sus asuntos personales con su novio. Resuelto el problema, la pareja se fue a casa. La niña le preguntó a Brandon dónde vivía, si estaba camino a su casa. Luego dijo que había estado bebiendo, por lo que no podía conducir, pero afortunadamente su acompañante tenía licencia de conducir. Acordaron que él la llevaría a casa y luego se llamaría un taxi. Barbara sugirió que Brandon condujera su auto a casa y lo devolviera la próxima vez que se encontraran, pero luego cambió de opinión.
La chica invitó al chico a quedarse con ella. De todos modos, él ya se había tomado un tiempo libre en el trabajo y ella tenía una habitación de invitados. Brandon pensó que Barbara había olvidado lo que acababa de pasar. Él le recordó que tiene malas intenciones hacia su familia y que es un mal tipo que se está aprovechando de su posición. La chica ya no entendía si estaba bromeando o si realmente pensaba eso. Es fácil conseguir una gran riqueza. ¿No es esa la oportunidad con la que todos sueñan?, preguntó Brandon. Bárbara estuvo de acuerdo con sus palabras, pero ese matrimonio no era adecuado para holgazanes, porque si quieres tener poder, primero debes mejorar tu desempeño y demostrar tu éxito. El chico sugirió que la chica no entiende de qué está hablando, no le importa realmente que después del matrimonio la mitad de su propiedad se la lleve una persona que no la ama. Bárbara entendió todo, pero si el señor Brandon puede decir eso, demuestra que lo que le dijo al señor Doran fue intencional. La chica no creía que el chico estuviera interesado en la propiedad de su familia, pero tenía que hacer una pregunta. Bárbara le preguntó si realmente quería comprar el matrimonio con Brandon con dinero. Él estaría de acuerdo. Al chico no le importaría. Creía que los sentimientos y el dinero son conceptos completamente diferentes. En el centro de investigación, una vez escuchó una conversación en la que los médicos decían que el dinero de la familia de Bárbara ya había llegado. Esta familia siempre dio la mayor cantidad de dinero y parecía apoyar realmente el programa de cautiverio. Los sujetos experimentales recién llegados también fueron comprados por esta familia. De lo contrario, ¿cómo podría ser posible matar personas en este centro? Esas personas en el centro de investigación fueron tratadas como monstruos con forma humana y murieron así. El chico no quería dudar de su nueva amiga, pero parecía que ella también provenía de una familia numerosa. Brandon le preguntó a Barbie si había oído hablar de la empresa de Dawn. La niña no solo había oído hablar de ella, sino que también estaba muy familiarizada con esta empresa, ya que pertenecía a su familia. Barbara tocó a Brandon en el hombro repetidamente, preguntándole por qué estaba tan perdido en su mente que ni siquiera le respondió. El tipo se disculpó y mintió diciendo que estaba demasiado concentrado en la carretera. La niña estuvo de acuerdo con sus palabras en que el trabajo da más que una pareja, pero a veces también quería experimentar sentimientos tan desesperadamente como una polilla volando hacia la llama. Sentirse como una polilla ante una llama no era exactamente divertido, especialmente cuando la diferencia de poder entre los dos era demasiado grande. Bárbara admitió que antes no tenía fuerzas, pero ahora tiene confianza en sí misma. Debe haber algo que pueda hacer por su pareja. Finalmente llegaron. Brandon le pidió a la niña que caminara con cuidado. Ella lo invitó a estacionarse y venir a su casa, ya que tenían muy poco tiempo para acercarse. Brandon dijo insistentemente que era muy peligroso invitar a un hombre a la casa. Le pidió que la niña se respetara a sí misma. Cubriéndose la cara con las manos, el chico pidió que lo dejaran en paz y se fuera rápidamente. Parece que el señor Brandon se comunicó con anticipación. Bárbara tardó aproximadamente un segundo en pensar qué hacer. Cubriendo al chico con una manta, rápidamente corrieron a la casa de la chica. Ni siquiera el guardia tuvo tiempo de entender lo sucedido. Después de un par de minutos, Bárbara exhaló tranquilamente. Estaban a salvo. Inmediatamente tranquilizó a Brandon diciéndole que su casa estaba en una administración cerrada y que nadie vendría aquí. La niña quedó bastante impactada al ver los tentáculos, pero no pensó que pudiera haber algo así. Cuando abrió el borde de la colcha, vio un oso polar real. El oso solo gruñó. Bárbara supuso que de esa forma no podía hablar, así que decidió preguntarle qué comería, carne cruda o algo más. El animal empezó a gruñir aún más fuerte. Ella le pidió que no cagara en ningún lado, y todo lo demás se podría discutir después de que él recobrara el sentido. Luego de estas palabras abrió las puertas de su departamento y lo invitó a entrar. Brandon inmediatamente dirigió su atención a la gran cantidad de perros. ¿Realmente le gustaban tanto a Barbara? La niña también le ordenó estrictamente que el oso no se atreviera a roer sus juguetes. Bárbara llevó al animal a la habitación de invitados y le señaló una cama enorme en la que podía tumbarse y descansar. Brandon se esforzó mucho en demostrar que podía atravesar esta cama con su enorme peso. La niña le preguntó a su invitada qué pedir para la mañana, sashimi o simplemente salmón. Sin esperar respuesta salió para hacer un pedido, de lo contrario no lo entregarían temprano en la mañana. El oso cayó en la desesperación. No podía decirle que podía comer comida humana común y corriente. Como definitivamente no podía dormir en la cama, Brandon decidió dormir en el suelo. El chico le ha vuelto a causar problemas. Si esto continúa, al igual que aquella vez que el chico la atacó, acusándola de saber quién le provocó, Barbie realmente no entendía lo que había pasado, pero Brandon estaba seguro de que lo había traicionado, ya que confiaba en ella, y ella terminó del lado de quien lo lastimó. La niña le suplicó que se calmara. Realmente no entendía de qué estaban hablando. Brandon pensó que la repentina aparición de Barbara era extraña.
Era obvio que personas como él no valían nada y no podían agradar a nadie. Sospechaba que la niña se estaba comunicando con él por una razón completamente diferente y quería descubrir el propósito de su llegada al territorio del centro de investigación. Una lágrima rodó por los ojos de Barbara. Estaba tan ofendida que Brandon no creía que le agradara. El niño estaba furioso y exigió una explicación sobre si quería experimentar con él o simplemente mirar al monstruo de cerca. Si no fuera por la familia de Barbara, Brandon no habría recibido una cantidad tan grande de medicamentos. Si no fuera por ellos, el niño tuvo que luchar contra el monstruo dentro de él que quería muerta a Barbie, pero Brandon no quería matarla. Sentía tanto dolor que no sabía por qué sentía tanto dolor. Debería haber odiado a esta chica, pero no podía y no quería que ella lo odiara. Cuando Brandon se desplomó encima de Barbie, ella le prometió que lo ayudaría a escapar. Incluso se puso de pie porque no podía creer lo que oía. La niña repitió una vez más que ayudaría a su amiga a escapar. La mayor parte de su vida, Bárbara estuvo atormentada por la misma pesadilla. El monstruo le dijo que debía convertirse en una persona destacada, que no podía tropezar y deshonrar a su familia. No debería haber pensado si estaba bien o mal, sino simplemente escuchar y obedecer las órdenes de sus mayores. La niña se levantó bruscamente y volvió a tener una pesadilla. Durante este tiempo, ella constantemente soñaba que un monstruo la envolvía y, a veces, parecía estar alucinando. Era muy extraño. En el camino a buscar agua, Bárbara pisó algo esponjoso. Era un oso que dormía en el suelo. Brandon durmió como un muerto. Incluso cuando ella lo pisó, él no se movió. ¿Realmente estaba tan cansado? Hablando de eso, queda claro que aquellos mutados en animales no pueden hablar. Por alguna razón, Barbara todavía pensaba que los animales podían hablar como las personas. La niña trató de asegurarse de que no podía confundir sus sentimientos por el cachorro con los del señor Brandon. Era una falta de respeto para ambos. Se encontró pensando que el señor Lowen tenía razón cuando dijo que Brandon solo hacía todo por el dinero y no porque le agradara. Incluso si este tipo no sintiera nada por Barbara, ahora era tan peludo que los osos polares eran bastante raros. La niña se dejó caer directamente en ella para disfrutar de la suave y esponjosa nube, y Brandon se perdió el mejor momento para despertar. Pero ya no podía abrir los ojos, ya que tal vez ambos se sentirían muy avergonzados. El oso decidió fingir que estaba profundamente dormido y, cuando la niña se cansaba, Bárbara tuvo la idea de averiguar si era hombre o mujer, ya que el señor Brandon no estaba vestido cuando se transformó. El oso estaba sumamente emocionado. La niña era un demonio. Realmente lo trataba como a un animal, pero era imposible continuar con el mismo espíritu. Brandon bajó la pata, inmovilizando así a Barbara. Al encontrarse en una trampa, la niña comenzó a llamar silenciosamente al oso, pensando que se había despertado. El animal fingió estar dormido. Decidiendo aprovechar la oportunidad, Bárbara se enterró en su suave y cálido cuerpo. Después de un tiempo, Brandon de repente volvió a convertirse en humano. El chico casi se había acostumbrado a la sensación de perder el control. Bárbara se despertó en su cama por la mañana y trató de comprender cómo había sucedido. Ayer se había quedado dormida en el suelo con un oso, si realmente lo había soñado. Unos segundos más tarde, escuchó unos golpes en la cocina. Al entrar a la cocina, Barbara encontró a Brandon allí, cortando salmón. Le preguntó cuando logró darse la vuelta, si realmente fue tan repentino como la última vez. La niña sugirió que debido a que las apelaciones ocurren antes, su duración se reduce, pero como solo ocurrieron dos situaciones similares, era demasiado pronto para sacar conclusiones. El tipo dijo que había firmado para la entrega de salmón. El pescado era muy grande, el cuerpo humano no puede comer tanto, así que Brandon se hizo cargo de la cocina sin permiso. Dirigiéndose a Bárbara, le preguntó si había algo que le gustaría comer en el almuerzo. La chica apreció la economía del chico. Notó que decidió prepararle un bento para el desayuno, arroz frito con salmón. El chico no tenía nada que hacer por la mañana, así que dijo que llevaría comida a su empresa cuando ella estuviera lista. Brandon sabía que era mejor comer este tipo de comida fresca. El sabor sería ligeramente diferente si se dejaba por mucho tiempo. Bárbara estaba muy contenta con la comida casera, ya que ella hacía mucho tiempo que no cocinaba en casa y ya la echaba de menos. La niña se rió y dijo que el señor era tan cariñoso que realmente quería casarse con él. Después de estas palabras, el chico se quedó paralizado, los recuerdos aparecieron en su cabeza. Comía con avidez la comida que le traía Barbie. La niña le pidió que comiera más despacio, porque nadie le quitaría la comida, pero Brandon nunca había comido una comida tan deliciosa. Todo el almuerzo de Bárbara hasta las migajas, el niño comenzó a preocuparse de que ahora por su culpa ella se quedaría con hambre, pero la niña lo tranquilizó, ya que había comido hasta saciarse en el desayuno y todavía estaba llena. Abrió la caja del postre y se ofreció a probar los pasteles juntos.
Brandon simplemente quedó atónito cuando vio cachorritos tan lindos. El niño preguntó por qué uno de los cachorros era gris. Resultó que Barbie le pidió al chef que le enseñara a cocinarlo. No importa cuánto lo intentó, no podía hacerlos redondos y lindos. Brandon asumió que su amigo estaba tratando de hacer un cachorro como él. Barbie se sintió muy avergonzada por esta suposición, pero el niño todavía pensaba que así era exactamente. Le arrebató el cachorro gris de las manos a Brandon y comenzó a gritar que todavía no estaba sabroso. No permitiéndole comer el pastel, el niño gritó que eso no se podía hacer. Estaba claro que se parecía a él, lo que significa que era destinado a él. Intentó quitarle el pastel, porque las palabras eran imposibles, pero Barbie estuvo a punto de soltar el cachorro. Con cara de felicidad, Brandon agarró a su cachorro gris, sin darse cuenta de cómo terminó encima de la niña. Ella le rogó que no se comiera ese pastel, pero él no iba a escucharla. Ella lo tomó y fue la primera en darle un mordisco a este cachorro gris. Fue muy difícil de comer, sabía como si estuviera quemado. Brandon mordió el lado opuesto del pastel y la pareja se quedó congelada cuando sus caras se acercaron mucho. Bárbara inmediatamente soltó el pastel, no estaba contenta, porque estaba convencida de que los niños y las niñas no debían besarse antes del matrimonio, de lo contrario no se casarían. Los ojos de Brandon se iluminaron y, con esperanza en su voz, preguntó si Barbara se casaba con él. Podrían besarse. El niño le pidió que lo esperara y le prometió casarse con Barbie cuando saliera de este terrible lugar. La niña no esperaba tal confesión. No podía creer que Brandon reemplazaría a quien eligió su padre y se casaría con ella. Los niños acordaron que definitivamente se casarían en el futuro. Aunque lo prometió, desafortunadamente, al final Brandon todavía traicionó a Barbie. Oficina de la empresa de joyería de Miss Barbara. La niña le sugirió a Daphne un diseño específico en el que los anillos de gran tamaño fueran fáciles de procesar y los anillos de menor tamaño se realizarían mediante tecnología de micrograbado. A Daphne realmente le gustó esta idea y decidió seguirla, preguntando si también podía agregar un nombre grabado en el interior del anillo. Para Bárbara esto no fue ningún problema. Pidió enviar un mensaje de texto que la chica quisiera escribir o simplemente decir el nombre de su amante. Sonó el teléfono de la clienta. Era su novio. A Barbie le pareció extraño que en lugar de un tono de llamada sonara la voz de su novio. Daphne se alejó para hablar, pero la señorita escuchó perfectamente cómo la chica ponía excusas diciendo que no estaba bromeando, sino que simplemente se ocupaba de sus propios asuntos, pidiéndole a su novio que le creyera. Le preguntó a su novio sorprendida si ya estaba afuera. La chica simplemente pidió no subir, diciendo que bajaría enseguida. Él inmediatamente colgó. Bárbara se sentó completamente desconcertada. El cliente se disculpó con ella y le explicó que su novio había instalado la navegación para parejas casadas en su teléfono y ahora estaba sentada esperándola abajo. Daphne probablemente tendría que traer al chico aquí, así que le pidió un favor a la señorita. Engañarlo fingiendo que solo estaban pasando tiempo juntos, en compañía de mujeres. Era imposible siquiera describir con palabras lo que Bárbara estaba pensando sobre este hombre. Él instaló una geolocalización, estaba observando a la niña e iba a levantarse para ver cómo estaba. La señorita no tuvo otra opción y estuvo de acuerdo, pero dudaba que le pasara algo a este tipo. Llamaron a la puerta de la oficina y el novio de Daphne, que trabajaba como biotecnólogo, entró y dijo disgustado que finalmente la había encontrado. Robert comenzó a gritar que ya no podía soportarlo. Supuestamente el comportamiento de su novia en los últimos días era muy extraño. Ella iba a centros comerciales, pero regresaba sin comprar. Él exigió una explicación de lo que estaba haciendo a sus espaldas. Daphne inmediatamente comenzó a poner excusas de que se estaba reuniendo con un viejo amigo. Fueron de compras y charlaron. La niña le presentó a Barbara a Robert como su mejor amigo. Daphne se disculpó de antemano por su novio, ya que él suele pasar tiempo en el laboratorio y no está acostumbrado al contacto con la gente. Robert empezó a gritar que todo era mentira. Antes, a su novia no le gustaba nada ir de compras y mucho menos pasar todo el día con alguien. Luego empezó a gritar tan fuerte que a Bárbara se le erizaron los pelos. Este loco supuso que Daphne estaba enamorada de su amiga y que por eso se escondía. Barbie estaba confundida. Trató de explicar que ambas eran niñas, pero Robert la interrumpió, diciendo que los sentimientos también pueden aparecer entre personas del mismo sexo. El chico estaba seguro de que su novia lo estaba engañando porque ya estaba aburrida de él. Agarrándose la cabeza y casi llorando, comenzó a reprocharse a sí mismo que estaba haciendo algo mal o que estaban en la crisis de una relación de 7 años. El chico lastimosamente comenzó a prometer que cambiaría. Luego empezó a hablar consigo mismo, acusándolo de ser simplemente un hombre inútil. Robert se arrodilló y dijo que era natural que a Daphne no le gustara su comportamiento. Abrazando a su novia, el chico comenzó a rezar para que ella no lo dejara y no se fuera, aunque ella no dijo una palabra sobre su partida.
Por el rostro de Bárbara, Daphne se dio cuenta de que la chica pensaba que su novio estaba loco, le pidió no tenerle miedo. Las emociones de esta persona eran inestables y, con su permiso, también se instaló una aplicación para rastrear su ubicación. Bárbara fingió entender, pero dijo que no esperaba que a la señorita Daphne le gustara ese tipo de chico. La niña no pensó en su tipo, simplemente un día se dio cuenta de que Robert era el mejor. Bárbara decidió tomar todo en sus propias manos, volviéndose hacia el chico. Le pidió permiso para decirle, supuestamente ella y Daphne son en realidad amigas normales. La razón por la que han estado de compras últimamente es porque ella quiere elegir un regalo para su novio por su cumpleaños. Como Barbara no podía decidirse, tuvo que pedir ayuda a Daphne. Esta versión fue perfecta porque siempre puedes fingir ser una chica que siempre piensa solo en las relaciones. Robert se secó las lágrimas de los ojos y dijo felizmente que tenía sentido. También llegó a la conclusión de que Daphne no podía dejarlo y simplemente estaba pensando demasiado. Bárbara ya había exhalado con calma, ya que el problema había terminado, pero Robert le pidió que le contara sobre los pasatiempos de su novio. Creía que como él también era hombre, las opciones que proponía también tendrían peso. Riendo estúpidamente, la chica comenzó a negar que eso ya no fuera un problema, o mejor dicho, que ni siquiera tenía un supuesto novio. Robert la miró con recelo, sin entender por qué Barbara se negaba o si sus palabras eran una completa mentira. La situación era una emergencia. Tuvimos que resolverlo sobre la marcha. Sin embargo, la niña ya había prometido que ayudaría a Daphne hasta el final. La secretaria llamó a la puerta. La niña dijo que el señor Brandon había venido y había traído el almuerzo. Había bastante comida. Entonces la secretaria preguntó si valía la pena invitar a los invitados a comer juntos. Barbara inmediatamente corrió hacia la puerta para ser la primera en ver a su supuesto novio. Al ver el rostro preocupado de Barbara, Brandon dijo con sentimiento de culpabilidad que se iría inmediatamente ya que la molestaba. Ella agarró su mano y lo arrastró. El almuerzo tuvo lugar en la zona de recepción. Barbara presentó a Brandon como su novio y le preguntó si había algún motivo para preocuparse ahora, pero Robert respondió que no había sospechado de su novia desde el principio. Daphne quedó encantada con la comida que preparó el señor Brandon. Robert se puso tenso. Trató de demostrar que él también podía hacer esto y que su novia no elogiara a otro hombre. La comida era realmente increíblemente deliciosa. Daphne invitó a su novio a verla por sí mismo. A él no le importó. Robert se llevó un trozo de pescado a la boca y estuvo de acuerdo con la niña en que el plato realmente no estaba mal. El tipo se dobló de dolor y empezó a gritar que había maní en la comida. Daphne le pidió a la señora Bárbara que cerrara la habitación con llave y no dejara entrar a nadie. Barbie y Brandon estaban perdidos, sin entender lo que estaba pasando. Todo sucedió demasiado de repente. La señorita recobró el sentido y se ofreció a ir al hospital si Robert estaba tan mal. Nadie prestó atención a sus palabras. Solo Brandon agarró abruptamente la mano de la niña. Preguntó por qué le tiraba de la mano, pero el chico no respondió, solo mantuvo los ojos en Daphne y Robert. Después de unos segundos, el novio de Daphne comenzó a reducir su tamaño. Bárbara no podía creer lo que veía. Robert realmente era igual que Brandon. El señor Robert era igual que Brandon. También tenía cierta mutación. Ahora que la pareja vio todo en persona, Daphne y su novio no tenían nada que ocultar. La chica intentó explicarle que su novio a veces se encoge, pero él no es un monstruo, y sigue cuerdo, pero era tan pequeño que el pañuelo le cubría. Bárbara y Brandon se acercaron para mirarlo. El chico comenzó a gritar que no se le acercaran, ya que hombres y mujeres no pueden tocarse porque tiene novia. Robert ha tenido alergia al maní desde pequeño, aunque no es grave, pero si accidentalmente ingiere productos con maní se produce una transformación. Desafortunadamente, el plato que preparó Brandon tenía mantequilla de maní. Robert a veces simplemente crecía o se encogía unos centímetros. A veces se hacía muy grande o muy pequeño. Afortunadamente, esta vez no aumentó de tamaño. Brandon se disculpó por no saber que el señor tenía alergia, pero Daphne no lo culpó porque no esperaba que el pescado tuviera mantequilla de maní. No era gran cosa para el cliente de Barbara siempre y cuando no los asustara a ella y a Brandon, pero se trataba de una mutación humana, por lo que tenía que permanecer en secreto. Bárbara le preguntó a la niña si había entendido bien que había pedido tantas tallas para que su marido pudiera usar el anillo en cualquier situación. Robert no entendía de qué tipo de orden estaba hablando. La chica tenía que ser astuta en esta situación para no revelar el secreto. Ella cambió de tema, diciendo que no le contarían a nadie sobre esta situación, ya que conocían a esas personas como nadie. Al quedarse sola, Barbara le dijo a Brandon que no esperaba que el prometido de la señorita Daphne tuviera las mismas habilidades, si realmente había tantos mutantes. Por la reacción del chico,
La chica se dio cuenta de que no estaba contento de tener un aliado. Brandon dijo que estaba muy feliz después de dejar el centro de investigación. Naturalmente sabía que había más de un mutante, pero ahora solo estaba pensando que la condición de mutación de Barbara era una miseria. También debía tener algún tipo de condición de mutación, pero no sabía cuál. Cuando el señor Brandon mutó repentinamente, Barbara estuvo allí. El chico confirmó que esto siempre sucedió. Barbie sugirió un experimento. En cualquier caso, ya vivían juntos y Brandon aún vendría a verla esa noche. El chico se tensó un poco cuando se enteró del experimento. Brandon no pensó que lo recordaría, pero aún así lo recordaba claramente. Tenía que dejar ir a esta chica, ya que su existencia solo le traería problemas. Su mirada se posó en la ropa interior de Bárbara, que estaba colgada en el baño. La niña recordó que se le olvidó recoger cosas del baño y parecía ropa interior. Se sintió avergonzada al imaginar que el señor Brandon lo vería. Brandon pensó y decidió que si la señorita Bárbara es el desencadenante de la mutación, entonces es necesario realizar un experimento, porque si se puede controlar la frecuencia de las mutaciones, en el futuro el chico podrá encontrar un trabajo normal. La niña estuvo de acuerdo, pero primero sugirió que nos laváramos, ya que el olor a perfume en la tienda era demasiado fuerte, y luego realizar un experimento después de la ducha. Envió a Brandon primero a la ducha porque tenía otros trabajos que resolver. El chico se culpó por atreverse a entrar en su apartamento, y mucho menos en su baño. Luego comenzó a asegurarse de que se lo estaba inventando todo y que Barbara no sentía nada por él. Barbie echó un vistazo rápido a la computadora de su padre y se dio cuenta de algo. La razón por la que los tíos y tías pueden encontrarlo se debe al dispositivo de rastreo insertado debajo de la piel de los mutantes, lo que significa que primero debe recuperarse antes de escapar. Se suponía que el dispositivo estaba en su pierna, pero Brandon no sintió nada. Después de palpar cuidadosamente su pierna, Barbie encontró algo y ahora el niño también lo sintió. La niña le preguntó si tenía miedo al dolor. Brandon no tenía miedo al dolor, pero no le gustaba. Después de todo, mirándolo a los ojos, Barbie le preguntó a Brandon si le creía, aunque antes no la entendía, pero ahora esta chica era su amiga más querida. Con una sonrisa en su rostro, Brandon dijo que ella definitivamente se convertiría en su esposa. Barbie prometió volver a leer libros de medicina y asegurarse de salvar a su amiga. Tenía un cuchillo en sus manos y sus manos temblaban increíblemente de miedo. Bárbara tenía miedo de cortarse gravemente o de que los adultos pudieran verlo. Brandon tomó sus manos y trató de calmar a la niña. Podía fingir que estaba enfermo y no lo tocarían durante 2 días. Luego evitaría el experimento y nadie notaría nada. Bárbara empezó a palpitar de miedo. Nunca había hecho algo así. Tenía miedo de que saliera mucha sangre y no pudiera detenerla. Brandon le creyó, y por eso le pidió que le creyera. En los ojos de este niño había una gran esperanza de libertad. Barbie confiaba en él como nadie, así que lo hizo por él y por su feliz vida fuera de los muros de este infierno. La niña llamó a la puerta del baño y le pidió que la abriera para poder recoger sus pertenencias personales. Solo hubo silencio como respuesta. Comenzó a preocuparse porque el señor Brandon estaba en silencio, sugiriendo que podría transformarse nuevamente. La casa estaba bien insonorizada, pero era imposible que el chico no oyera a Bárbara desde tan cerca y, además, el agua no hacía ruido. La niña escuchó un crujido y un sonido incomprensible. Escuchó que él le dio permiso para entrar al baño. Al entrar en la habitación, Bárbara se sorprendió por lo que vio. Brandon volvió a ser pequeño, sin siquiera saber por qué se transformó de repente. La chica lo levantó. El chico empezó a gritar para que ella no le quitara la ropa interior. Barbara no se dio cuenta de inmediato de que solo llevaba calzoncillos antes de encogerse, pero creía que un hombre no tenía por qué cubrirse todo el cuerpo con ellos. La niña se rió de que con tal tamaño es casi imposible ver nada. También notó que ella no estaba presente cuando Brandon reencarnó. Esto puede significar que las reencarnaciones anteriores fueron un accidente. El chico desvió la mirada. De hecho, su siguiente transformación repentina estuvo relacionada con Bárbara, o más bien con su ropa interior en el baño. La niña quería saber por qué pensaba que la próxima transformación estaba relacionada con ella. Brandon dijo que la mutación de hoy se produjo fuera del ciclo, lo que confirma que los factores externos todavía influyen. El chico pidió que le dieran un pañuelo o una toalla en lugar de ropa, y había que lavarle la ropa interior. Se quedó paralizado de desconcierto. Se sentía incómodo por lo que Bárbara estaba haciendo. El chico vio una casa de muñecas que la niña había comprado recientemente para una niña que la había visitado recientemente. Barbie pensó que era muy lindo. Brandon compartió sus sentimientos solo si no llevaba estos vestidos de mujer. Preguntó si había ropa de hombre. La niña comenzó a buscar, pero inmediatamente advirtió que en esas casas no había ropa de hombre. Sus ojos brillaron, encontró lo que buscaba. Entre los hermosos vestidos de muñeca,
encontró un disfraz de príncipe. Mientras Brandon se cambiaba, Barbara dijo que llamaría a la señorita Daphne y le preguntaría sobre las precauciones para encogerse. Al ver al chico disfrazado de príncipe, la niña no pudo contener su admiración, parecía un príncipe de cuento de hadas. Brandon sonrió al recordar que la señorita Bárbara había dicho anteriormente que no le interesaban los príncipes. Es más, a la niña no le interesaban ellos, pero al menos sabía algo. Acercándose al chico, la niña comenzó a admirarlo. Era tan lindo cuando era pequeño que a ella realmente le gustaba. Su mano se acercó a él, tenía tantas ganas de tocarlo, a este pequeño y dulce Brandon. Barbara lo levantó en el aire y se preguntó cómo sería tener un novio de bolsillo al que pudieras abrazar. El chico era tan cálido como una persona normal, pero no le gustaba que ella lo tocara en todas partes. La niña no podía dejar de mirarlo, conmoviéndose con cada uno de sus movimientos, especialmente cuando comía. No pudo evitarlo y decidió capturar este momento en su teléfono. En forma de personita, Brandon resultó ser de gran utilidad. Encontró el anillo de Barbara detrás del armario, el mismo anillo que ella creía haber perdido. El tipo realmente era como un principito, muy responsable. Cuando la niña volvió a llamarlo príncipe, Brandon susurró que no parecía un príncipe en absoluto. Para evitar preguntas innecesarias, dijo que iría a echar un vistazo, tal vez encontraría algo más. Parecían ser de mundos diferentes, como si Dios, habiendo separado las nubes, Bárbara encontrara un juguete extraño. La intimidad era solo su capricho. Brandon estaba seguro de que cuando se aburriera, se iría sin mirar atrás. La niña lo detuvo y le preguntó si al principito le importaría ayudarla a tomar algunas fotografías. Bárbara le entregó el anillo y le pidió que se lo pusiera en el dedo y le tomaría un par de fotos. Brandon no entendía por qué le pedía que le pusiera un anillo cuando podía hacerlo ella misma. Después de hablar con la señorita Daphne, la niña pensó mucho: si hay muchos mutantes en el mundo, como el señor Barber y el señor Brandon, ¿querrían un anillo que pudieran usar durante la mutación? Después de la mutación, existe una alta probabilidad de que las joyas no le queden bien y surge la ilusión de que después de la mutación ya no es su amado. A la mayoría de la gente esto no le importa, pero probablemente a otros sí les importa, porque después de la mutación la persona sigue siendo su pareja. A Barbara se le ocurrió una nueva táctica de marketing para su empresa: fabricar anillos por encargo, independientemente del tamaño y las características específicas del modelo. Brandon aceptó ayudarla. La niña se mostró muy agradecida con él y le pidió que se pusiera el anillo como si se lo estuviera poniendo en el dedo de una princesa. El chico pensó que la promesa que le hizo a Barbie cuando era niña de que la tomaría como esposa era hora de hacerse realidad. Barbara logró tomar muy buenas fotografías. En uno de estos últimos, Brandon besa de manera muy fotogénica el dedo de una niña después de ponerle un anillo. Bárbara inmediatamente llamó al chico para decirle si se había enterado del anuncio o no, pero esas mismas imágenes ya habían sido procesadas y comenzaron a publicarse. El anuncio no solo provocó una discusión, sino que su empresa también recibió varios pedidos de supuestos mutantes. El señor Brandon fue maravilloso. La niña invitó al chico a dejar su trabajo como anfitriona y convertirse en modelo a tiempo completo, pero fue rechazado. Bárbara era consciente del estado del cuerpo de Brandon, que simplemente podía transformarse durante el rodaje. El chico le preguntó, ya que estaba usando fotografías de la anfitriona en la publicidad, si tenía miedo de que la reputación de su empresa de joyería se viera afectada. Bárbara trató de tranquilizarlo diciéndole que después del tratamiento su apariencia había cambiado mucho, pero que si esto le causaba problemas al señor Brandon, entonces le pedía perdón. Esto no fue un problema para el chico. Pensó que las personas que lucían igualmente a la moda podrían confundirse fácilmente. Decidió no desarrollar este tema, pero le preguntó qué planes tenía para la noche. Debido al acortamiento de su turno, tenía más tiempo libre. A Barbara le gustaría presentarle al señor Brandon a su familia, así que lo invitó a cenar, pero su familia no era la más fácil, por lo que él necesitaba estar preparado. El chico pidió contar las cosas como son, pero en realidad no había nada especial. Sus padres biológicos se divorciaron hace mucho tiempo y ahora su madre vivía con su padrastro. Su relación era buena, por lo que Brandon fácilmente podía llamarlo tío. El chico decidió mostrarse descarado y preguntó cuánto tiempo hacía que sus padres se divorciaron, pero Bárbara no entendía por qué estaba tan interesado en esto. Parecía estar en la secundaria en ese momento, pero no recordaba exactamente. Los padres de la niña saludaron a la pareja de buen humor. La hija les advirtió que ella y Brandon vendrían aquí a pasar la noche durante sus vacaciones. El chico intentó ser lo más modesto y educado posible para dar una buena impresión. Bella le presentó a Brandon a su marido y al padrastro de Barbara. Alabado sea Travis. Le dijo que simplemente lo llamara. La pareja tampoco se olvidó de los regalos. Barbie preparó un juego de té para su padrastro,
aunque lo presentó como si Brandon lo hubiera comprado él mismo, ya que descubrió que a su tío le gustaban. La niña le llevó a su madre un nido de golondrina. Travis invitó a los chicos a sentarse y fue a preparar. Brandon se ofreció a ayudar al hombre en la cocina. Su tío se sorprendió porque no creía que los jóvenes de hoy en día dominaran la habilidad de cocinar. Bárbara trabajaba constantemente, por lo que fue un gran alivio para Travis enterarse de la existencia de su novio. Brandon quedó sumamente sorprendido cuando supo que la familia de la niña cocinaba sola. Pensó que tenían una ama de llaves o algo así. Tenían trabajadores, pero a su esposa le gustaba que él hiciera las tareas del hogar. El hombre era de una familia sencilla y no tan mimado. Se hizo el silencio en la cocina. Brandon lo interrumpió preguntando si podía hacer una pregunta. Después de un par de segundos, decidió que era mejor no hacerlo, así que le dijo al hombre que lo olvidara. El hombre era lo suficientemente inteligente. Supuso que Brandon quería preguntarle si cuando conoció a su esposa, se sintió presionado y se consideró indigno de ella. Mucha gente tenía sus propias peculiaridades. En su último matrimonio, Bella efectivamente estuvo con un hombre digno, pero no fue feliz después de conocer a Travis, a pesar de que también tuvieron altibajos. Ella podía reír, enfadarse, tirar cosas y llorar incontrolablemente, y entonces el hombre se dio cuenta de que la diferencia de estatus no significaba nada. Se prometió a sí mismo que mientras ella lo necesitara, él sería su mejor opción. La habitación que les dieron a Brandon y Barbara tenía una cama enorme. El chico no entendía ni un poco a qué se refería Bella. La mujer dijo que todavía estaban renovando las habitaciones de invitados, y que esta era la única habitación adecuada, toda rosa, como para una niña, y resultó que era la habitación de Bárbara. La madre quería que la pareja se divirtiera. Todavía le preocupaba que su hija no se casara, pero preguntar por habitaciones separadas ahora era extraño. Barbara dijo que dormirían bajo 2 mantas diferentes para no molestarse, pero Brandon dijo que podía acostarse en el suelo. La niña no iba a permitir esto, ya era demasiado. Él ya la ayudaba constantemente, y al mismo tiempo dormía en el suelo. Primero fue al baño para ponerse el pijama. Aunque Bárbara fingía estar tranquila, le preocupaba cómo sucedió que terminaron durmiendo juntos. Le preocupaba estar exagerándose, por lo que todos los días el estúpido señor Brandon parecía fingir que todo era normal. A partir de estos pensamientos, su corazón comenzó a latir muy rápidamente. Una imagen surgió en su mente de ella y el niño corriendo por el bosque, con lágrimas en los ojos. Él le rogó que no corriera tan rápido. Tropezó y cayó. Tuvieron que correr porque sonó la alarma y el centro de investigación pronto descubriría que Brandon había desaparecido. Barbie prometió cubrirlo, pero tuvieron que tomarse un descanso más tarde. El niño pidió perdón, era por el que la niña quería huir juntos. Barbie intentó convencerlo de que todo estaba bien, pero no podían ir al hotel sin identificación, así que lo iba a llevar a la escuela y esconderlo allí por un tiempo. Ella prometió traerle comida y dinero todos los días y, entonces, lo más probable es que nadie se acordara de él. Barbie juró que definitivamente lo salvaría. La niña no podía entender lo que acababa de pasar. Parecía recordar algo, pero no podía entender qué exactamente. Ese chico del recuerdo era muy similar al señor Brandon. Bárbara frunció el ceño y trató de entender lo que eso significaba. Tal vez estaba demasiado cansada, por eso aparecieron algunos fragmentos en su cabeza. Al regresar de la ducha, el chico notó que la chica estaba durmiendo en el suelo, pero se suponía que debían dormir juntos en la cama. Comenzó a despertarla suavemente y a susurrarle a Bárbara que se acostara en la cama. Se sentía terriblemente incómodo por esta situación. Cubriéndose la cara con una almohada, la niña dijo que quería dormir. Parecía que no tenía intención de levantarse del suelo. Esta señorita era incorregible. Brandon comenzó a pensar qué hacer en tal situación. Después de envolverla en una manta, el chico levantó a Bárbara del suelo. Al acostarla en la cama, ella comenzó a gritar lo que había pensado de esto. Un poco confundido, Brandon respondió que pensaba que ella estaría mucho más cómoda en la cama. Su voz era muy convincente y ella no tuvo más remedio que estar de acuerdo con él. Después de abrazar a la niña, el chico le dijo que se durmiera y que mañana él y su padrastro irían juntos al mercado. Bárbara no entendía lo que hacía. Su corazón latía como loco. En los últimos días, ella simplemente no era ella misma. Tal vez este estado se debía a recuerdos recientes. La niña inmediatamente comenzó a tranquilizarse diciendo que simplemente estaba preocupada por la falta de sueño y nada más. Esto todavía no era suficiente para ella. La señora Bella estaba muy emocionada esta mañana cuando hablaba con alguien por teléfono. Esperaba que alguien la visitara, alguien que claramente necesitaba su ayuda. Al escuchar la conversación, Bárbara preguntó quién vendría a verlos, pero la mujer misma no lo sabía. Un amigo le dijo que estaba muy interesado en el cartel de las joyas de su hija, una foto con el pequeño Brandon, por lo que Bella quería saber todo cuando él viniera de visita.
El chico se sintió incómodo. 15 minutos más tarde, el coche se detuvo en la casa de la familia de Bárbara. La mujer estaba muy preocupada. Inmediatamente preguntó dónde estaba el niño. Esta mujer se llamaba Miss Rosie, era diputada de una empresa biofarmacéutica, y junto a ella estaba su marido Charles, el director de esta empresa. Si no hubieran notado accidentalmente el cartel, no habrían sabido que su hijo perdido hacía mucho tiempo estaba vivo. El niño tenía unos 7 años en ese momento. Este bebé desapareció tan repentinamente que la señorita Rousey todavía estaba preocupada por eso. La mujer comenzó a llorar y culparse por todo, sin entender por qué el señor le hizo esto. El hijo menor se perdió y al mayor se le acababa el tiempo. Con curiosidad y simpatía, la señora Bella preguntó qué le pasaba a su hijo mayor. El chico ya llevaba 2 años con problemas de salud. La familia no quería luchar toda su vida y perder apoyo y patrimonio, por eso estaban tan nerviosos. Cuando vieron la foto de Brandon, quedaron encantados y llegaron de inmediato. Al escuchar un nombre que le resultaba muy familiar, la señora Bella preguntó si era una coincidencia. Bárbara preguntó atentamente al señor si estaban hablando de él, si se había escapado de casa cuando era niño. Brandon estaba tan deprimido que no podía decir una palabra, simplemente se agarró la cabeza. Recordó al obstetra gritando que la señora Rousey había dado a luz a un monstruo. El niño nació con la forma de un pequeño cachorro de lobo. Nadie creería jamás que algunas personas están destinadas a nacer como errores. Brandon nació en una familia maravillosa. Su papá, su mamá y su hermano mayor eran hermosos. Desafortunadamente, el hijo menor era completamente diferente. Podía transformarse. Brandon escuchó cómo su padre no podía encontrar un lugar para sí mismo y no sabía qué hacer a continuación, ya que el capital de su empresa se derrumbó. Mientras caminaba por la ciudad, su padre le compró un helado y le pidió que lo esperara en este lugar. El niño sabía que sería más fácil para su familia deshacerse de él. Brandon hacía tiempo que había terminado su helado, pero su padre nunca regresó por él, se quedó esperándolo completamente solo, un pequeño niño abandonado. Después de un tiempo, un coche desconocido se le acercó. La gente lo arrastró dentro y a partir de entonces comenzó el infierno de su vida. Todo lo posible para que el chico entrara en razón, pero él le dijo que no podía salir. La chica nunca antes le había preguntado sobre su familia, pero la familia de Brandon tenía una empresa biofarmacéutica y ella se atrevió a sugerir que podían ayudar al chico. Mirando con miedo a los ojos de la niña, el chico dijo con voz temblorosa que él y su familia eran completos extraños. Hubo un momento de incómodo silencio entre la pareja. Bárbara tomó suavemente la mano de su supuesto prometido y le dijo que podían irse. Ella sugirió que ahora salieran por la ventana, ya que ahora estaban en el primer. Brandon vio la misma situación que ocurrió hace muchos años. Como la pequeña Barbie gritó que el fuego estaba por todas partes, no podían escapar. Todo lo posible para sacar a su amigo, de lo contrario lo volverían a meter en el laboratorio y todo sería en vano. Barbie dijo que los retrasaría y que Brandon debería huir lo más rápido posible, ya que mientras su padre estuviera aquí, no le pasaría nada. Sin tener tiempo de responder nada, la niña se apresuró a distraerla, y el niño permaneció de pie en el lugar, sin hacerle la pregunta que tanto quería hacerle. Era imposible dudar y sus piernas se alejaron de ese lugar para que los esfuerzos de Barbie no fueran en vano. La mirada de Barbara se posó en el cuerpo del señor Brandon, nuevamente estaba cubierto de pelo. Parece que el tipo ha vuelto a mutar. Su corazón latía salvajemente. La niña comenzó a sacudir a Brandon para asegurarse de que estaba bien, tenía que ayudarlo y esconderlo. Barbara escuchó la voz de su madre llamándolos porque la señora Rousey quería verla a ella y a Brandon. La puerta se abrió y la señora Bella entró al salón con sus invitados. La mujer se quedó paralizada de sorpresa. La habitación estaba vacía, aunque pidió a los chicos que le esperaran aquí. Todo lo que era visible frente a la señora Bella y sus invitados era una ventana abierta de par en par. Bárbara se alegró mucho de que el garaje estuviera situado justo en el jardín detrás de su casa, para poder regresar en cualquier momento. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa, todo era demasiado lobuno. Es bueno que al menos el apartamento de la chica fuera completamente privado. Con mucho cuidado, Brandon le preguntó a la señora si ya lo había adivinado. Bárbara entendió de inmediato lo que quería decir, antes de pensar que simplemente había cometido un error. Después de todo, sería extraño reconocer en un cartel a un niño que se perdió hace 10 años. Ahora sus dudas se vieron confirmadas. Brandon no podía creer que la chica ahora lo supiera todo, pero aún así lo ayudara. Bárbara no entendió la esencia de su pregunta, porque si no puedes ayudarte a ti mismo, ¿a quién puedes ayudar? Ahora la pareja sabía todo el uno del otro. Entonces su familia le hizo un favor a la familia de Brandon, por lo que sería más fácil para ellos cooperar. La chica dijo con absoluta sinceridad que, por supuesto,
el señor Brandon es más importante para ella y que todavía quiere pedirle que se haga pasar por su novio. El chico no debería haberla enojado, pero de repente se interesó en lo que sucedería si hiciera esto. La niña se dio cuenta de que el egoísmo todavía estaba presente en este chico. Comenzó a buscar palabras en su cabeza para explicarle todo. Tomándolo de la mano y sentándolo en el sofá, le dijo que si se hacía cargo del negocio familiar, estaría ocupado y no podría dedicarle mucho tiempo, porque la niña ya se ha vuelto dependiente de las orejas esponjosas de Brandon. El chico comenzó a pedirle que no se aferrara a él de esa manera, pero no podía presionarla mucho. Por alguna razón pensó en lo que a Bárbara ya no le gustaba disfrazarse de lobo. La niña estaba feliz. Finalmente él estaba nuevamente disfrazado de lobo y podía apretarlo. Sabía que el señor Brandon no necesitaba saber que ella se sentía más atraída por él cuando estaba en forma de lobo. Bárbara no sabía si era normal que se acercara así a él, pero al final el dinero ya estaba pagado. Pensó en el hecho de que este chico resultó ser de una familia muy rica y claramente no necesitaba dinero, especialmente después de las circunstancias recientes. La niña decidió preguntar por qué el señor Brandon no quería regresar a casa. No parecía una persona que no quisiera administrar el negocio familiar. Suspirando profundamente, el chico pidió no concentrarse en esto. Su familia lo abandonó cuando era apenas un niño, y ahora lo buscan, solo para deshacerse de la carga, por lo que Brandon no se sintió culpable. Bárbara no podía creer lo que oía. Los padres podían abandonar a sus... Le empezó a doler mucho la cabeza y los recuerdos volvieron a surgir. El niño le dice que su familia lo abandonó, por lo que no puede regresar. Su padre tuvo problemas en los negocios y no pudo pagar con ayuda. Bárbara simplemente no podía creer que este momento realmente hubiera sucedido en su vida. Brandon pidió simplemente no prestarle atención. En respuesta la niña respondió que no quería recordar nada. El chico no entendía de qué estaba hablando últimamente. Bárbara lo había sorprendido mucho. La niña se rió y dijo que simplemente estaba cansada, pero si los recuerdos surgen más de una vez, es poco probable que sea una coincidencia. Brandon le pidió perdón, creyendo que todo se debía a su mutación y que siempre le estaba causando problemas a Bárbara. La chica intentó animarlo, porque para eso están los amigos, ¿quién más sino ella? Ella inmediatamente cambió de tema y le pidió que apretara un poco más a esta linda y esponjosa criatura. Brandon le agarró la mano con dureza, recordándole que, aunque parecía un animal, seguía siendo un humano. Bárbara estuvo de acuerdo con él. Aunque le resultaba difícil tener esto en la cabeza, ella susurró en voz baja que su cola de caballo era tan linda que simplemente no pudo resistirse. Luego de estas palabras, Brandon cedió y permitió que Bárbara lo abrazara, aunque se sintió un poco avergonzado por todo este proceso. Al finalizar añadió que este era su agradecimiento hacia ella por el día de hoy. Sin pensarlo dos veces, la niña comenzó a tocar con gran alegría a esta criatura de peluche. Tenía planes de hacer una barbacoa hoy y le preguntó a Brandon si le gustaría cocinarles él mismo. Tocándole suavemente la cabeza con la nariz, dijo que él mismo prepararía todo. Creía que era hora de admitirse a sí mismo que realmente le gustaba esta chica. Como una gota en un lago no correspondido, después de conocer a sus padres, la vida del chico volvió a la normalidad. Brandon también continuó trabajando como anfitriona. Bárbara trabajó duro en su empresa, aumentando la publicidad, lo que causó sensación. Parece que la familia del chico ya no estaba obsesionada con su desaparición, como si nada hubiera pasado. Todo sería realmente así si no fuera porque una noche Rosie fue a ver a Chance para averiguar si el señor Brandon tenía tiempo libre. Apareció el propio caballero, despidiendo a la anfitriona. Al encontrarse cara a cara con su hijo, la mujer abrió la boca sorprendida y hubo una pausa incómoda entre ellos. Brandon fue el primero en iniciar la conversación, preguntando a su madre cómo lo encontró, a lo que la mujer respondió que si buscas mucho tiempo, seguramente lo encontrarás. Quería preguntarle a su hijo por qué desapareció hace 10 años. No iba a hablar de eso en este lugar, ya que había muchos oídos extra por todas partes. Agarrando la mano de su madre, Brandon la llevó a una habitación privada y le gritó a su colega que usarían esa habitación a su costa. De la nada nació un chisme. Esta anfitriona pensó que la mujer tenía edad suficiente para ser la madre de Brandon. ¿Realmente era así? Fue en ese momento que Bárbara llegó al establecimiento. Acudió específicamente al señor. La chica fue informada que su anfitriona acababa de irse con un invitado, por lo que tuvo que esperar un poco, lo cual la sorprendió, ya que Brandon tenía tiempo libre hoy. El colega no tan agradable del chico tuvo la idea de aprovechar la situación. Además, el propio Brandon dejó a su cliente rico y se retiró a una habitación privada con una señora mayor. Acercándose a Bárbara, se ofreció a alegrar su expectación con su presencia, de forma totalmente gratuita, pero la chica no tenía ningún interés en él. Ella iba a mejorar en el trabajo, pero el chico no iba a extrañar un pez tan grande,
inmediatamente fingió que no quería ofenderla de ninguna manera, diciendo que ella era mucho más elegante y hermosa que aquella anciana, quien ahora estaba con Brandon. Bárbara se quedó pensativa cuando se enteró de la anciana, lo que animó aún más al chico. La niña escuchó distraídamente a la anfitriona, aunque ella misma estaba inmersa en sus pensamientos sobre Brandon y la anciana. Al final de su monólogo, el chico dijo que podía apreciar mucho más a la señora Bárbara y que estaba inmensamente feliz de comunicarse con ella, aunque no dijo que Brandon la trataba peor que a otros invitados, pero el significado era el mismo. Después de escucharlo, la niña pidió que le trajeran champán. La anfitriona se alegró de que todo iba según lo planeado, ya que pidió una botella entera. Bárbara encontró a este tipo increíblemente molesto, pero trató de no demostrarlo, mirando su teléfono, donde recibió un mensaje de texto de Brandon diciéndole que estaba un poco ocupado y le pidió esperar. La niña estaba muy interesada en lo que podía hacer en una habitación privada con una mujer mayor. Aquella anfitriona molesta volvió a aparecer. El tipo trajo una botella de champán. Con una sonrisa en su rostro, Bárbara pidió quedarse con la botella de champán, sentarse y no molestarla más. El tipo estaba muy infeliz, pero no podía hacer nada al respecto. Frente a él solo había una mujer asesina. Aún así tenía que marcharse. El reloj en ese momento marcaba 20 horas y 50 minutos. A las 9 de la noche, Bárbara bebió su primera. A las 9:10 continuó su trabajo. La niña comenzó a enojarse porque el señor todavía estaba ocupado. A las 10 de la noche le escribió preguntándole si todavía estaba ocupado. Ya eran las 11 de la noche, la respuesta nunca llegó. Bárbara no sabía qué era mejor hacer, volver a escribirle o irse a casa. Tenía muchas ganas de dormir. Lo único que le molestó fue que el señor Brandon le pidió que esperara. Entonces la chica se sorprendió pensando por qué era tan obediente. Es obvio que el chico no tiene tiempo. Entonces, ¿por qué no reprograma la reunión para el día siguiente? Barbara decidió probar suerte y entrar en la habitación privada para decirle al señor Brandon que se iba a casa. Cerca de la puerta vio a un chico con su madre llorando, a quien enviaba a casa. La niña no podía creer lo que veía, porque era tía Rosie, pero ¿qué estaba haciendo aquí? Bárbara se enfrentó al dilema de si debía saludar a la mujer y si debía hacerlo en un lugar así. Decidió fingir que no notó nada. Brandon salió silenciosamente de la habitación privada. El chico la miró con una mirada tan lastimera que Bárbara no entendía lo que acababa de pasar en la habitación privada, que él se encontraba en tal estado. Brandon se acercó y abrazó a la chica con fuerza. Se culpó a sí mismo por siquiera poder admitir la idea de que era un asesino. Con voz temblorosa, comenzó a agradecerle. Bárbara estaba completamente desconcertada, sin tener idea de por qué le agradecían tanto. Decidió decir que notó que Brandon salía de la habitación privada con tía Rosie. El chico se dio cuenta de su error. Ahora estaba abrazando a Bárbara en un lugar donde había mucha gente y todas las miradas estaban dirigidas directamente a ellos. Ella le agarró la cabeza, tratando de hacerle entrar en razón para que se calmara. Bárbara ya le ha dicho más de una vez que pase lo que pase, ella está a su lado. En la máquina expendedora, la niña tomó la leche favorita de Brandon. Estaba un poco confundido de que la chica conociera sus preferencias. Normalmente la gente pensaba que las azafatas preferían el alcohol. Esto era obvio para ella, ya que Barbara había visto al chico comprarlo varias veces. Después de estas palabras, Barbara se sorprendió pensando, si ella puede determinar las preferencias del señor Brandon, ¿por qué no podría hacerlo en relaciones pasadas? Su anterior novio dijo más de una vez que no le gustaba el hígado, pero aún así la chica se lo pidió en el restaurante. Bárbara se sintió muy avergonzada, pero respondió que no había nada de qué sorprenderse. Tomando suavemente la barbilla de Brandon, dijo que él había actuado de manera diferente hoy y que si se comportaba así en el lugar de trabajo, afectaría a otros clientes. Las lágrimas brotaron de los ojos del chico. Bárbara estaba un poco confundida por esto, porque no solía encontrarse con hombres que lloraran frente a ella, pero resultó que Brandon estaba feliz en ese momento, porque sabía que sin importar si sus padres lo abandonaron o no, la señora Bárbara estaría con él. Gracias a esto pudo hablar con su madre con tranquilidad y descubrir algunos malentendidos. La niña aclaró que malentendidos estaban discutiendo y si eso significaba que la tía Rosie no lo dejó. Brandon asintió brevemente. Barbara estaba encantada con esta información. Después de beber su bebida carbonatada de un trago, la niña dijo que la tía Rosie no parecía una persona que pudiera vender a su hijo. De lo contrario, la situación parecía una serie de televisión sobre una familia rica. El chico preguntó si sus declaraciones la confundieron, porque estaba claro que él mismo se había escapado. La niña respondió con una sonrisa que no le molestaba en absoluto. El señor Brandon quería decirlo. Como el chico no se encuentra en la mejor posición en este momento, Bárbara le aconsejó que no regresara, que no se obligara a hacerlo.
Sabía que era una decisión cuidadosamente pensada y que su trabajo era apoyarlo sin importar nada. Ayúdanos a superar esto juntos. La niña agregó que sus palabras no importaban si el señor Brandon no quería reunirse con su familia, pero que podía regresar allí en cualquier momento. El chico se limitó a abrazar a Bárbara. Luego pidió que no hiciera eso, porque lo malcriaría, pero la niña no entendía de qué estaba hablando. Ella también lo abrazó y le prometió que antes de que la encontrara aburrida, sería mejor dejar. Alejándose abruptamente, Brandon dijo con entusiasmo que la señora Bárbara no era nada aburrida. Apretando nerviosamente sus hombros, el chico quería decir algo que ahora no tenía derecho a decir. En ese momento, Bárbara estaba lista para escuchar cualquier cosa, por lo que estaba lista para cualquiera. Los dientes de Brandon volvieron a apretarse de dolor. Una voz interior le decía que no actuara impulsivamente, como podía ella, una persona tan insignificante que la traicionó, confesar tan sin miedo. Bárbara pensó que el caballero volvería a mutar, pero ya estaba acostumbrada a sus repentinas transformaciones. Su respiración se volvió muy pesada. Comenzó a pensar qué pasaría si le contaba todo a la chica, si ella descubría la verdad. Bárbara abrazó suavemente a Brandon y le pidió que no se tensara. El humo apareció de la nada. La niña se asustó, porque era la primera vez. En lugar del señor Brandon, Bárbara fue abrazada por detrás por un niño de unos 10 años. La niña se quedó paralizada de miedo y sorpresa, sin entender por qué eran dos. Dándose vuelta nerviosamente, le preguntó al señor Brandon si imaginaba que había un niño sentado detrás de ella. Estas dos personas eran muy similares. Bárbara se preguntó si realmente así era el caballero cuando era niño. Unos segundos más tarde, el niño se alejó corriendo. La niña comenzó a gritar que estaba huyendo. Ella iba a alcanzarlo, todavía sin entender cómo era posible. Brandon simplemente se quedó clavado en el lugar, tratando de entender por qué sucedió esto, porque antes no existía tal mutación. Durante esta transformación se usó su apariencia infantil y no podía sincronizar su pensamiento con ella. Bárbara estaba bien desarrollada físicamente desde la infancia. Detuvo al niño y le prometió que no le harían daño. El niño gritó que Barbie lo había abandonado, que ya no le agradaba y que ya no lo amaría más. Bárbara se quedó completamente desconcertada. Solo Brandon entendía lo que estaba pasando ahora. La niña pensó que este niño era un clon del maestro y ahora estaba expresando sus pensamientos. Sacudiendo la cabeza, el niño pidió perdón, culpándose por estar demasiado asustado. Brandon se acercó por detrás y golpeó al niño, haciéndolo caer sobre Bárbara. Con absoluta calma en su rostro, el chico dijo que lo hizo porque no podía controlarlo. Luego, con la misma calma, llamó a Bárbara a su casa. La niña no sabía qué hacer en esta situación, pero sí sabía una cosa. Brandon no hizo lo correcto. Deteniéndose y recuperando un poco el aliento, el niño comenzó a culparse por huir tranquilamente de esa manera, dejando a Barbie en peligro y simplemente salir corriendo. De repente se dio cuenta de que sería muy malo para el sujeto de prueba escapar y que la niña definitivamente sería severamente castigada. Brandon decidió volver por ella y levantarla, porque él era quien se sentía débil antes. Definitivamente había una manera de proteger a Barbie, él siempre lo supo. Cuando Brandon regresó, vio al padre de la niña retorcerle las manos y tirarla al suelo, preguntando furiosamente si era ella. Al abrir los ojos, lo primero que pensó el niño fue que era Bárbara parada frente a él, quien estaba esperando a que despertara. Ella preguntó cuidadosamente si algo le dolía. Levantándose silenciosamente de la cama, respondió que no le dolía nada. El niño se quedó paralizado. Bárbara comenzó a preguntarle cuidadosamente si entendía correctamente que su nombre era Brandon. El niño empezó a repetir que Barbie lo odiaba, que se olvidaría de él. Luego su mirada se dirigió a la niña y le preguntó por qué era tan amable con él. Ella no entendía muy bien lo que él quería decirle, pero sabía que tenía mucho que hacer. Bárbara le pidió que se calmara y le contara todo en orden desde el principio. Justo cuando el niño estaba a punto de decir algo, la puerta se abrió de repente y entró Brandon. Mirando al chico que ya se había despertado, el chico dijo que la cena estaba lista. Los tres se sentaron y cenaron. Bárbara sintió plenamente la atmósfera opresiva que ahora reinaba en la mesa. El señor Brandon no quitaba los ojos de encima. A la niña le pareció que esto causaba una gran impresión en el pequeño. De todos modos, Bárbara pensaba que era tan lindo, pero que parecidos eran con este chico. Comenzó a culparse por volver a pensar en eso. Últimamente la chica se sorprendió pensando que no era muy bueno, que un chico tuviera tanta influencia en un chico. A veces Bárbara imaginaba que algún día llegaría el día en que el señor Brandon tendría novia. Él la presentará como su amor, por lo que ya no podrá comunicarse con Miss y rescindirá su contrato. Después de que Bárbara imaginara esto en su cabeza,
Su corazón dio un vuelco. La niña se sorprendió mucho cuando sucedió algo extraño en la mesa. El pequeño Brandon y el gran Brandon pusieron simultáneamente un panecillo en su plato. El chico miró al niño enojado y le preguntó por qué pensaba que a Bárbara le gustaba. A ella no le gustaba la carne en absoluto. La niña respondió que la carne estaba deliciosa y que era su comida favorita. La niña estaba muy avergonzada de que los chicos se comportaran de esta manera. Trató de suavizar la situación y les pidió que no pelearan por eso. Bárbara le pidió al señor Brandon que fuera más amable con el niño. Él solo quería responder que se trataba de una mutación rara y que mañana podría desaparecer, pero permaneció en silencio. Esperaba que estuviera sucediendo lo que pasó antes con la aparición de la niña, que la mutación terminara pronto. El niño tomó con cuidado la mano de la niña, mirándola con sus enormes ojos, dijo que era real, preguntando a dónde podía ir. En ese momento Bárbara se sintió tan avergonzada que le pidió perdón, lo abrazó tiernamente y le dijo que se alegraban de que él estuviera aquí, porque esta mutación tenía el pensamiento de un niño y debería haber cuidado sus palabras. Dado que cosas como esta, la niña le permitió al niño dormir con ella hoy, al escuchar esto, Brandon se volvió muy cauteloso. Era casi medianoche, el niño entró en la habitación y dijo que quería dormir, así que llamó a Bárbara con él. La niña acababa de terminar el trabajo, por lo que accedió felizmente a irse a la cama. Fue al baño a lavarse la cara cuando la puerta se cerró de golpe y Brandon la cerró con un ruido sordo. Bárbara se dio vuelta y preguntó qué le estaba pasando. El chico vino a decir que hoy también se acostará con ellos. La niña no iba a estar de acuerdo con esto, diciendo que había una habitación para invitados en el apartamento y que era mejor para él dormir allí. Brandon miró al niño por un segundo y le preguntó si este niño también dormiría solo. Comenzó una escaramuza verbal entre ellos. El niño gritó que sabía que al chico no le gustaba, pero resultó que él tampoco estaba encantado con él. Bárbara nuevamente comenzó a separarlos, explicando que eran el mismo señor Brandon, pero el niño parecía saber algo que su copia adulta no quería decirle a la niña. El niño empezó a gritar que se escapó porque tenía miedo, pero él, adulto, después de tantos años, sigue haciendo esto nuevamente. El niño estaba muy nervioso y al límite al mismo tiempo. Le preguntó a Brandon si le pedía perdón a Bárbara. La niña no podía entender lo que estaba pasando y de qué tipo de perdón estábamos hablando. Últimamente el chico no había sido el mismo, especialmente después de conocer a su madre. Brandon no iba a dejarle saber a Bárbara sobre esto, así que tampoco podía dejarlos en paz. Le ordenó que fuera con él, a pesar de que el niño luchaba y gritaba para que lo soltaran. Bárbara nuevamente decidió tomar todo en sus propias manos, así que agarró a los dos chicos y los arrastró. Decidió que en este caso dormirían juntos. Es bueno que tuviera una cama grande. El niño se apretó contra la niña y le abrazó la mano. Brandon también se aferró a ella y trató de calmarse, porque como dijo Bárbara, mañana desaparecerá del pasado y no habrá nada de qué preocuparse. El chico estaba muy avergonzado de haber engañado a la chica. Todo lo que entonces llamó malentendido en el banquillo era cierto. La madre de Brandon no sabía nada y su padre realmente decidió vender a su hijo, pero luego se arrepintió mucho. La señora Rousi admitió que era demasiado estúpida, buscó a su hijo durante 2 años y finalmente la encontró en este lugar, pero el padre provocó un escándalo terrible, pero al mismo tiempo se arrepintió de lo que había hecho durante mucho tiempo. Tan pronto como la mujer supo la dirección exacta, llegó de inmediato, pero su hijo ya había desaparecido. No se dieron por vencidos durante tantos años y lo buscaron. Solo quería que a Brandon le fuera bien, pero Rousi prometió que podrían recuperar el tiempo perdido si su hijo quería regresar. Todo lo que el chico le preguntó fue cómo iban las cosas en el instituto de investigación. Cuando la familia fue a recoger a su hijo, no había nadie allí. El padre de Brandon firmó un contrato que no debería haber firmado, por lo que solo podían confiar en sus propias fuerzas. Como la familia hacía mucho tiempo que no veía a su hijo, la mujer notó lo maduro que se había vuelto. La señora Rousi sabía que era muy difícil para el chico tener que trabajar en un lugar como este si no fuera por Bárbara. Tan pronto como la mujer extendió la mano para abrazar a su hijo, inmediatamente recibió una bofetada de la mano de Brandon. En el mismo segundo, se disculpó diciendo que solo quería lo mejor. La señora Rousi se desanimó. Supuso que su hijo no habría salido de casa entonces, pero ahora la señorita Bárbara estaría de acuerdo con ella. Brandon se preguntó si Bárbara realmente estaría de acuerdo con su madre. La ironía del destino es que este pensamiento en sí no habría surgido en la cabeza del chico. Las disculpas y justificaciones de la gente eran divertidas, pero no había nada de vergonzoso en esas palabras. Brandon todavía estaba lejos de Bárbara y estaba tremendamente molesto por no poder confesarse con ella. Con mucho cuidado, el chico besó a la chica en el cuello. Si el pasado le cuenta todo, Brandon podrá justificarse, ¿podrá ella perdonarlo?
Había demasiados pensamientos en su cabeza, quería calmarse solo. Besando suavemente sus labios, Brandon le pidió a Barbara que esperara un poco más. Unos pocos pasos más y la alcanzará. En el momento en que el pequeño Brandon se inquietó, el chico se dio cuenta de que no podía contenerse. Se sintió tan avergonzado por lo que acababa de hacer. Una cosa lo tranquilizó fue que la niña estaba durmiendo. El chico la cubrió cuidadosamente con una manta y le susurró que ella lo perdonaría. Bárbara abrió levemente los ojos y trató de comprender lo que acababa de suceder. Resultó que durante todo este tiempo no pudo dormir y ahora, después de lo que hizo el señor Brandon, el sueño desapareció por completo. Estaba tratando de entender por qué el maestro acababa de besarla. Además, hoy le pedí perdón. Realmente se había delatado y, además, también había un niño en la cama con ellos. Bárbara no podía creer los pensamientos en su cabeza de que el señor Brandon también la amaba. A la mañana siguiente, el chico pensó por qué desapareció repentinamente del pasado. Al salir de la ducha, Barbara llamó a los chicos para desayunar. El señor Brandon acababa de preparar bolas de masa y también los invitó a divertirse, ya que hoy era día libre. Después de que el niño se enteró del entretenimiento, sus ojos se iluminaron. Barbara se sintió muy inspirada cuando se dio cuenta de que ella también le agradaba al señor Brandon. Se podría decir que ella lo amaba. La niña nunca antes había encontrado tales sentimientos. La niña creía que mientras el bebé estuviera aquí, no sería pecado ir a algún lugar y divertirse. Barbara iba a matar 2 pájaros de un tiro, lidiar con el señor mamá y escapar. La niña había estado por última vez en un parque de atracciones cuando era niña y ahora sentía una gran nostalgia. El niño parecía muy distraído. Bárbara le preguntó si no le gustaba la idea. Brandon dijo que estuvo en el parque de diversiones cuando era pequeño. De todos modos, algo molestó a la niña y sugirió ir a otro lugar. El chico no iba a salir de aquí, después de todo, tenía que pasar. De repente la mutación pasaría y el niño desaparecería. Pero a Bárbara no le gustaba que hablara así de sí mismo. La cajera sonriente le dio boletos a Brandon. Estaba muy conmovida de que un padre tan joven viniera con su lindo hijo. El chico decidió que necesitaba animarse y al mismo tiempo aceptó. Creía que el pequeño desaparecería de todos modos tan pronto como se metiera en problemas, pero el niño parecía feliz, por lo que Brandon decidió encontrar el momento adecuado. El niño decidió ir a la noria con Bárbara. Ella aceptó felizmente, pero preguntó por qué estaba allí, si realmente le gustaban tanto las alturas. El niño acaba de escuchar la leyenda sobre la noria, que dice que si 2 personas llegan juntas a la cima de la noria, nunca más se separarán. Brandon de repente se acercó, agarrando a la niña de la mano, le pidió no escucharlo, ya que la niña no entendía nada. El tipo arrastró bruscamente a Bárbara a algún lugar. Ella solo logró tomar la mano del niño, pensando que no debería haberle prestado. Todo parecía extraño. El comportamiento del señor Brandon y del niño demostró de todas las formas posibles que les agradaba a la niña. El corazón de Bárbara le decía que a ella también le gustaba mucho este chico. La niña y el niño se divertían lo más que podían. Ella sabía poco sobre el amor, solo podía adivinar sobre el tormento mental, como el héroe de una novela. Cuando estaba con el señor Brandon, no era como una cita a ciegas. Bárbara se sintió en paz, suponiendo que era porque eran amigas desde hacía mucho tiempo. Entonces la niña se dio cuenta de que nunca antes había conocido al señor Brandon, razón por la cual eran amigos no hace mucho tiempo. Algo no cuadraba en su cabeza, así que decidió aclararlo. Brandon fue a pedir algodón de azúcar. Barbara esperaba que llegara un poco tarde para poder hablar con el niño a solas. Inmediatamente se dio cuenta de que ella quería hablar con él, así que le dijo que dijera lo que quisiera decir y él respondería todo. El niño notó que cuando Bárbara quiere preguntar algo, pone cara muy pensativa y él mismo pensaba demasiado. Decidió preguntar directamente desde cuando conocían al señor Brandon. No eran amigos recientes, lo cual el chico confirmó. Esta chica le gustaba cada vez más, quería impresionarla, pero al mismo tiempo se sentía avergonzado. El niño quería decirle, o más bien preguntarle, si Bárbara estaría enfadada con él. La niña se dio cuenta de que Brandon del pasado le decía que en el futuro le agradaría. Bárbara le prometió que no se enojaría y que él podría contarle. Estaba muy feliz, recordando cómo también se habían hecho promesas de meñique antes. El humor del pequeño Brandon cambió, se hundió mucho y dijo que todo estaría bien si corrigía su error y no dejaba a su novia. El padre golpeó la cabeza de Barbie contra el suelo, exigiendo saber a dónde había llevado al sujeto de prueba. La niña dijo con todas sus fuerzas que no tenía idea de quién estaba hablando su padre. El hombre presionó su cabeza con mucha fuerza contra el suelo y gritó que cómo no iba a saber si ella misma lo ayudó a escapar y ahora no tenían a nadie con quien investigar. La niña intentó con todas sus fuerzas explicarle que no entendía de quién estaba hablando su padre. El hombre la golpeó en la cara,
amenazándola con que ni siquiera miraría que ella era su hija. Este hombre culpó a la niña por el hecho de que ella ni siquiera podía imaginar cuánto valía esta copia, que gracias a ella el mundo entero cambiaría. Agarrando a Barbie por el pelo, volvió a golpearle la cara contra el suelo, tratando así de que la niña se diera cuenta de que sin esta instancia el objetivo no se habría logrado. Brandon vio a su amiga sufrir y podría haberla salvado. El niño tenía miedo de que esto volviera a suceder si volvía a escapar, pero no, la niña fue enviada a la universidad por ayudarlo. Brandon seguía pensando que si hubiera regresado entonces, Barbie habría sido castigada nuevamente. La niña no iba a decir nada, a pesar de todo el dolor que le causaba, solo dijo que solo estaba jugando. Vio regresar a Brandon, sin entender por qué lo hizo. Barbie estaba sufriendo un dolor increíble, pero no quería que todo este dolor y sus esfuerzos fueran en vano. Casi en silencio le susurró a su amiga que oyera. Dándose la vuelta, el niño empezó a correr, aunque el sentimiento en su interior le decía que estaba cometiendo un error y tenía que salvar a Barbie. Cuando el señor Brandon regresó, Barbara estaba murmurando algo en voz baja. Él le preguntó si se sentía mal y si debía llamar al médico. La niña dijo que no era necesario, mintiendo que su nivel de azúcar subió debido a que comieron muchos dulces. Barbara inmediatamente cambió de tema, pero aún pensaba en sus recuerdos. No podía ver el rostro del hombre que la golpeaba, pero recordaba al bebé Brandon. La niña le llevó al niño una hamburguesa con una pequeña corona. Él quedó muy sorprendido por su reacción de que no estaba enojada con él. Cuando Barbara era una adolescente, parecía haber tenido un accidente automovilístico y realmente no podía recordar nada antes de eso. Incluso su madre se negó a contarlo. Aparentemente no era necesario. La niña le entregó un trozo de algodón de azúcar al señor Brandon, invitándolo a probarlo. Luego de este accidente, los padres de la niña se divorciaron. Su madre dijo que su padre no era digno de ser llamado su padre, pero tal vez estos eran recuerdos de ese mismo supuesto accidente. Brandon tomó suavemente la mano de Barbara y se metió un trozo de algodón de azúcar en la boca, lo que avergonzó mucho a la niña. Esta situación la impactó. No podía detener los frenéticos latidos de su propio corazón, pero debería detenerlo, así que su día pasó desapercibido. La multitud se reunió activamente para montar en la noria. Todo lo que tenían que hacer era montar en la noria. El niño aceptó felizmente. Se divirtió tanto hoy que se olvidó de esta rueda. Bárbara se volvió hacia el niño y le preguntó por qué no había vuelto más tarde. El niño no esperaba tal pregunta. La chica miró a Brandon en busca de aprobación. Después de todo, sonriendo levemente, respondió que si el niño quiere volver aquí, entonces estará de acuerdo. Barbara se sintió incómoda. Pensó que si le agradaba al señor Brandon, entonces tal vez debería contarle sus sentimientos o esperar un poco más. Ella sugirió que la razón de tal comportamiento se encontraba en ese día desafortunado. El niño estaba increíblemente inspirado al estar desde este ángulo, la ciudad era realmente visible. Bárbara se volvió hacia el señor Brandon y le preguntó por qué guardaba silencio. El chico respondió que todo le parecía tan irreal y demasiado hermoso. La niña no entendía muy bien si todo estaba bien para él, pero Brandon respondió que admitió que nunca se había sentido tan bien, como si algo fuera a pasar en el siguiente segundo, como si todo fuera un sueño. Brandon no tenía derecho a estar al lado de Barbara. Su conciencia lo devoraba por dentro. Su corazón se apretaba de dolor y ante sus ojos estaba constantemente el rostro ensangrentado de la niña, golpeada por su propio padre. Sintió un pánico incomparable. En otras palabras, Brandon se escapó no porque Barbie lo salvó, sino porque se acobardó. Luego quiso volver tranquilamente con ella, comunicarse con normalidad, pero lo impulsaba el miedo. El niño pensó que si se fijaban en él se enojarían aún más. En su cabeza le suplicó a Barbie que lo perdonara. Le extrañaba mucho y todos los días pensaba cuánto había sufrido la niña por su culpa. Cuando Brandon finalmente regresó, vio que ya no había ningún instituto aquí y que el edificio estaba en venta. Fue en ese momento que se dio cuenta de que había perdido a Barbie. Todos los días el niño se sentía ahogado por el arrepentimiento y la desesperación. Entonces Brandon se dio cuenta de lo agradable que era ella para él y luego sintió el gran agujero que se abría en su pecho. Las luces de la cabina se apagaron y la rueda también dejó de moverse. El niño se asustó y se apretó con mucha fuerza contra Bárbara. La niña supuso que la noria se había averiado, lo había visto recientemente en las noticias, pero nunca hubiera imaginado que esto les pasaría a ellos. La cabina se sacudió de modo que Barbara y el niño cayeron al suelo, pero Brandon suavizó el golpe al asumir él mismo. La niña pidió tener cuidado, ya que la rueda podría romperse por completo debido a la distribución desigual del peso. Se tambaleaban constantemente. El chico sugirió que valdría la pena esperar por más problemas, pero Bárbara pidió no decir eso, ya que el niño estaba a punto de llorar de miedo. Estuvo de acuerdo en que la situación no era la más agradable,
No se sabía qué más podría salir mal, pero no era necesario hacer suposiciones. Cuando la cabina volvió a temblar mucho, el niño abrazó aún más fuerte a Bárbara y lloró. No quería morir, porque finalmente había conocido a Barbie. La niña pidió no decir eso, convenciéndolo de que no morirían, pero que definitivamente se salvarían. En las últimas noticias escribieron que el helicóptero tardaría demasiado en llegar, al menos un par de horas. Solo llegó un camión de bomberos. El niño gritó que no quería que Barbie muriera y prometió que no volvería a huir. La niña le pidió que ni siquiera pensara en eso. Se lanzaron fuegos artificiales. No. El niño besó a Bárbara en la mejilla. En ese momento ella pareció entender por qué el acontecimiento de la infancia la afectaba. El niño era completamente diferente a ese débil y tímido Brandon. Absolutamente nada en común. Mostró su resiliencia y al mismo tiempo admitió sus sentimientos. Se produjo una mutación en ese mismo momento. El niño dijo que a pesar de quién es ahora, no se convertirá en el mismo del futuro, pero a medida que crezca, tal vez conozca a su Barbie. Él prometió salvarla. Incluso si caen, el del pasado nunca volverá a ser el mismo. Este chico había cambiado. Ahora tenía un propósito.